could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions.
got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Uy, siempre como que me tira un pequeño lagazo, ¿no? Cuando empieza la cuestión. Qué locura. Hemos vuelto, hemos regresado y me acabo de acordar de algo muy importante que no hice, que siempre lo tengo que hacer. Ah. Ok. A ver si ya lo hice. A ver, one second, que se nos complicó. ¿Qué tal, Lord Pato? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigos? Ok, creo que ahora sí. Ya estamos listos. A ver, déjame un segundo que actualiza. Para ver si ya andamos ready. Ok, estamos ready, perfecto. Andamos ready, listo. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Bienvenidísimos a toda la people de Twitch y de YouTube también. Estamos en ambas plataformas ahora. Bueno, básicamente, ¿para qué prendimos stream, no? Porque siempre prendemos stream para hacer algo, obviamente. Siempre venimos con planes. Y planes importantes. En lo que va llegando la people y demás, hace 2 días creo, si no me estoy equivocando aproximadamente, en lo que es Discord oficial del Dragon Sun Online, en inglés, básicamente el oficial de toda la vida, ¿no? Agregaron canales, o un canal mejor dicho, donde podíamos dejar nuestras preguntas y la community manager, Vela, la que siempre está haciendo los streams, la que nos está informando y demás, iba a estar respondiendo a cada una de todas nuestras preguntas, ¿no? El requisito, básicamente, o los requisitos, era una pregunta por persona, que eso me parece bastante bien, para que no haya 200 preguntas y spam de la gente. A ver, mientras les voy comentando, yo voy haciendo mis cositas. Y ahora vamos a ir una por una, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenía que dejar una de sus preguntas. Yo, por ejemplo, dejé mi pregunta también, obviamente. Una pregunta que me parecía bastante interesante, la verdad. Ahora también se las voy a estar leyendo y comentando. Vamos a comentar y analizar un poquito de cada una de todas las preguntas. En todo eso, bueno, entra absolutamente todo lo importante, creo yo. Estuve leyendo alguna que otra. No he leído... Okay.
No he leído todas como para dejarme un poquito... Para no hacerme totalmente todo el spoiler, básicamente. Darme algo para el stream. Pero sí he leído varias. He visto preguntas como por ejemplo sobre el PvP. He visto preguntas sobre los bots y los cheats, los cheaters. He visto preguntas sobre las multicuentas. He visto preguntas sobre el PvP, lo mencioné recién. Actualizaciones al PvP. He visto preguntas... ¿Qué más hemos visto? Hemos visto preguntas sobre el aumento de nivel. Si va a haber un aumento de nivel. He visto también preguntas sobre el nuevo personaje. He visto preguntitas sobre eso. Sobre acontecimientos nuevos, dificultades nuevas. La gente no tiene suficiente fragmento de materia F. Voy a ir comprando las gemas mientras tanto, como para hacer tiempo que la people vaya llegando, básicamente, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Nuevas dificultades, eventos nuevos. O sea, la gente como que le aplicó bastante bien a la cuestión de las preguntas. Siento que hicieron bien su trabajo. La comunidad preguntó bastante bien, la verdad. Sí, hubieron preguntas como que no tenían como mucho sentido, la verdad. Pero en su gran porcentaje creo que todo bastante bien, sinceramente. Así que... bien, supongo yo. Vamos a darle como el punto a favor a la comunidad. Un punto positivo para toda la people, porque bien. Ok, ya compramos acá. Perfecto. Ok, siguiente. Termino de comprar las gemitas en mis personajes y empezamos con todo lo que es las preguntitas y las respuestas, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, como les decía. Cositas que a mí, sinceramente, me parecieron bien como para... ok. Como para analizar, ¿no? Ok, siguiente. Uf, estoy como bastante justito con el oro. No sé si tengo cubos. ¿Cuánto le queda igual al día premium? A ver. ¿Cuánto le queda al día premium? Un día y 2 horas. O sea, sería comprar mañana y ya, ¿no? Si no me estoy equivocando. ¿Cuál servidor? Servidor Agathon. Noticias sobre Dragon. Me parece que sí hay noticias sobre Dragon, ¿eh? ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Bienvenido, Stel. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo que Fernando? ¿Qué tal, Rame? Bienvenido. Arco, una pregunta. ¿Cuándo haces videos sobre el doble clic para vender? ¿Doble clic? ¿Doble clic o el autoclick? Que son cosas diferentes, ¿no? A ver, si quieren les podría hacer un video sobre eso, la verdad. Más que video sería como un short, así como hice del servidor de prueba. No sé si hay alguno que lo ha visto. Doña Mon... ¿cuánto este nombre? Así como hice sobre el servidor de prueba. No sé si hay alguno que lo vio. Hay un mini short donde les enseño cómo ingresar al servidor de prueba, básicamente, ¿no? Quizás podríamos hacer uno de la misma manera con respecto al autoclick, ¿no? Nos referimos al autoclick, ¿no? Y no a un doble clic que no conozco. ¿Cómo sería un doble clic? Ok, acá sí tengo bastante oro, así que acá podemos comprar tranquis. De hecho no lo estoy utilizando ahora, por cierto. Vamos a activarlo. Ok. Pero sobre el autoclick sí les podría traer un videito de... básicamente qué descargar y demás, ¿no? Porque a la final... es descargar un programa, ¿no? Un programa que está totalmente admitido. Al menos eso es lo que dijeron. Lo que me comunicaron a mí. Todo lo que es para vender objetos, comprar objetos y demás. Para todo eso el autoclick está totalmente permitido. Es simplemente como que ingresar a cualquier página Google, supongamos. Escribir autoclick y el primerito, que es uno de color gris. Descargarlo y ya. Está en inglés, pero es súper intuitivo. O sea, solamente es cambiar el clic derecho, izquierdo. Y poco más, la verdad. No hay como demasiada ciencia. Igualmente lo puedo traer, la verdad. Porque ahora que me estás mencionando eso, en un momento también me lo habían pedido. Ahora que me estoy acordando. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. ¿Cuál server eres? Soy server Agathon. Servidor Agathon. También juego en Eredur. Agathon y Eredur. ¿Cómo estamos, Fer? Bienvenido. Te vi en un capture de PvP, Fer, a vos, Podemos hablar también sobre eso, lo del PvP, Ok, estamos. Creo que ya compré todo por acá. No sé si compré la cajita de Endermantes acá, de casualidad. Sí, ya la compré. Ok, estamos listos, creo.
Pero sí, estamos en el servidor Agathon ahora mismo, pero también juego en Eredur. Juego en ambos servidores, Agathon y Eredur, los dos. Mi personaje principal es este. Y acá juego en Agathon. Así que estamos. Arca, ¿por qué Pepe es tan nenita? Habría que preguntarle, ¿no? A la madre. Ok, estamos listos, estamos ready. Perfecto. Ok, vamos a empezar. Lo tengo en español, obviamente, porque la gran mayoría de por acá hablamos en español. Entonces, lo vamos a traducir al español, básicamente, ¿no? Empecemos nuevamente. Vamos a hacer una recapitulación para los que llegaron recién. Hace unos días, Vela, o bueno, en el Discord oficial del Drakensang, el que está en inglés. ¿Cuántos MS tiene? Tengo 180. Básicamente, hicieron preguntas. Crearon un canal de Discord para donde nosotros, los jugadores que estemos en el Discord, podamos consultarnos lo que hiciésemos sobre en cuanto al juego, obviamente. El requisito era el siguiente, solamente era una pregunta por jugador para que no haya un montón de spam, básicamente. Y al pasar del tiempo, o sea, de los días, Vela iba a estar respondiendo a cada una de nuestras preguntas, ¿no? Yo hice mi preguntita, que ahora les voy a enseñar cuál es. Y un montón de jugadores de la comunidad también consultaron, ¿no? Absolutamente sobre todo. Como mencioné, sobre el PvP, sobre el aumento del nivel, sobre eventos nuevos, sobre los bots y los chiteros, absolutamente todo. Entonces vamos a ir analizando parte por parte un poquito para ver qué es lo que tiene para decir Vela, básicamente, ¿no? Así que empecemos. Tuki, ya la tengo preparada. Hoy venimos más preparados que nunca. O igual no, porque se está viendo lo de abajo del Draken. Ahí. Ahora sí, perfecto. Así que empecemos. Creo que la música está bien, no está tan alta, entonces bien. Así que empecemos, ¿no? Yo le voy a bajar a mi música acá porque si no, locura. Esto básicamente es el capture traducido al español del Discord, ¿no? Para empezar tenemos los siguientes dos puntos. Tenemos la Community Manager, que es Vela. Estrategia de PvP y equilibrios de la arena. Acá básicamente nos vamos a estar enfocando en preguntas de la comunidad. Todo con respecto al PvP, ¿no? Básicamente. Entonces, en primer lugar tenemos a Draco Set User. Ajá. Que él básicamente su pregunta fue la siguiente. ¿Por qué se ha ignorado el PvP desde Dark Legacy, no? Acá tiene un punto bastante a favor. Que desde Dark Legacy que el PvP no se toca. Básicamente desde el nivel 55. Totalmente cierto. Hubo una gran comunidad que se está cayendo porque no hay nuevas actualizaciones durante años, básicamente, ¿no? Totalmente cierto de momento. A lo que ella respondió, la verdad, supongo que es el momento en el que el nuevo equipo de desarrolladores se hizo cargo del deseo. Y comenzaron a aprender a construir todo desde cero. Desde que me uní a fines del 2024, PvP ha sido un tema candente de la comunidad. Sin embargo, notamos que la mayoría de jugadores son PvE, básicamente, lo que es eventos, acontecimientos, farmeo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que ella está respondiendo esto. Dado que los desarrolladores ya tienen dificultades para producir nuevo contenido en el PvE, no tienen tiempo para investigar el PvP, básicamente, ¿no? Y esto lo que ella está comentando es lo siguiente. Sin embargo, notamos que la mayoría de los jugadores son básicamente de farmeo, ¿no? Sí, puede ser que tenga razón, sí. Pero también hay que entender lo siguiente. Si no actualizas tu PvP desde el 2024, no, desde antes incluso, no desde antes. ¿Cuánto que yo darle hace 5 años? Si no metes actualizaciones desde ese entonces, y es un poquito difícil que toda la gente que jugaba PvP anteriormente se siga manteniendo activo cuando no traes actualizaciones. La gente lo más lógico que va a abandonar si no estás actualizándolo. Entonces, es normal, sí, que va a haber más jugadores, pero yo no creo que actualmente la gente que hacía PvP antes, cuando estaba Dark Legacy, va a seguir haciendo PvP cuando no le estás trayendo actualizaciones. Es lo que les comentaba ayer en el directo que hicimos en Twitch. Yo ayer cuando entré a PvP, yo estaba jugando de free, básicamente, por entretenerme un rato, 2 horitas y ya. Pero yo no estaba ganando nada, yo no estaba haciendo misiones de montura porque ya las tengo, no estaba consiguiendo algo que a mí realmente me interese, ¿no? Entonces es lógico que va a haber menos cantidad de jugadores PvP si hace años que no metes actualizaciones. La gente se aburre y no va a jugar, básicamente. Van a optar o
por únicamente hacer acontecimientos, o directamente ir a jugar otra cosa, o directamente no jugar, ¿no? Porque no hay actualizaciones, que es lo que nos pasa a un montón de nosotros. Hay un montón de nosotros que ya tenemos las monturas, ya tenemos los puntos de PvP, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hacemos, porque no hay un objetivo de por medio, básicamente, ¿no? Entonces, ok, básicamente eso es como lo que yo opino. Voy a tratar de analizar un parte por parte. Tratar de no hacerlo tan extenso tampoco, pero hay cositas como que sí me gustaría así como remarcar como esto, ¿no? Esto me parece bastante X. Lo denotamos que la mayoría de jugadores son de PvE normal. Si no actualizas, la gente no va a jugar PvP. Entonces va a haber menos comunidad. Para mí la comunidad de PvP es muy grande. Es muy grande. Lo era más antes. Entonces bueno. Otro obstáculo es que tienen poco conocimiento sobre cómo juegan los jugadores de endgame en PvP. Sé que ustedes quieren reelaboración completa del PvP e incluso el reequilibrio de clases. Para ser honesto, es más ser realista para considerar pequeños cambios como deshabilitar ciertos equipos en PvP. Sí, me parece bien eso. También intentamos hacer el mismo conjunto con diferentes efectos en PvE y en PvP. Pero el código no funcionó. Opa, esto hubiera estado muy interesante, ¿no? Que por ejemplo el set de Glory en PvE funcione de una manera y en PvP funcione de otra. Pero al parecer el código no funcionó. Por ahora decidieron crear un nuevo y desafiante modo jugador en solitario y un nuevo modo grupal en 2026. Espero que funcione bien y tenga éxito. Y tenga éxitos. Entonces creo que los desarrolladores tendrán algo de tiempo para investigar PvP. Ok, por ahora decidieron crear un nuevo y desafiante modo PvE en solitario y un nuevo modo grupal en 2026. Ok, esto es PvE básicamente, ¿no? No tiene nada que ver con PvP, ok. ¿Cuáles son los planes para PvP? El PvE ya no es un desafío, es aburrido. La diversión actual del juego es competir con otros jugadores. Totalmente. Está totalmente cierto lo que está diciendo. El equipo de desarrolladores es plenamente consciente de la falta de desafíos del juego. Ahora están creando un nuevo modo torre individual permanente para PvE. Y es de entrada gratuita, con el desafío de la tabla de clasificaciones. Se agrupará con... O sea, tú, me imagino que nosotros, se agruparán con jugadores de tu clase y con niveles de poder similares. A juzgar por las ruinas ancestrales de nivel más alto, la respuesta de PvP está más arriba. Ok, básicamente lo mandó a leerlo de arriba, ¿no? Esto me parece bastante interesante. Ahora se está creando un modo de torre individual, que es lo que nos enseñaron en stream hace unos días. Y es de entrada gratuita. Ok, va a ser gratis. Con un desafío de la tabla de clasificación. Va a tener rankings como las ruinas ancestrales. Y esto es lo que me parece interesante. Nos agruparemos con jugadores de tu clase. Y con niveles de poder similar. O sea, los magos irán con los magos. Los cazadores con los cazadores. Mechas y mechas. Y guerreros y guerreros. Eso puede estar muy interesante, la verdad. O sea, que el modo de la torre sea únicamente el grupo por raza. Eso me parecería muy interesante. No sé si realmente está planteado así o está traducido mal, que también puede pasar. Pero puede estar interesante eso, ¿eh? Sí. Tipo que los cazadores vayan con ellos, los magos, o sea, que vayamos por clases. Para mí eso podría estar muy bien, la verdad. Sería algo como diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es como ahora, ok, de ahora en adelante yo que soy mago voy a buscar maguitos para que vayan conmigo. Los que son cazadores buscarán cazadores, así. Ok. Esto puede estar bastante interesante, la verdad. A ver, un segundo para leerles. Si no se nos complica. Tengan paciencia hoy porque, bueno... es leer entre sus comentarios y leer lo que está pasando con las respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. El tema PvP está bravo. Los chicos planearon algo pero nadie respetó. Sí, estoy al tanto de eso. ¿Por qué Drakan? Ah, eso. ¿Qué tal, Crinzo? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal, Lost? ¿Cómo estamos? Ajá, esto no lo leo porque es X. Yo jugaba PvP antes de que sacaran los sets míticos. Era balanceado dentro de todo. Lo más difícil era entrar a PvP sin tener las gemas al máximo. Vienen las clases en grupo y tú sin... Ah, qué feo, man. Que saquen los cheaters, así podemos competir igual. Ahí dice que la torre
Sí lo sé, pero después entre... Grupo entre razas. Se refiere a los magos con magos, casa con magos. Que no sea grupo. Ok. Continuamos. Capaz que a lo que se refiere son las clasificatorias, ¿no? Sí. Es de entrada gratuita con un desafío de tabla de clasificación. Se agrupará con jugadores de tu clase y con nivel de poder similar. Capaz que se refiere a la clasificatoria, ¿no? No al ir grupo con tu misma clase, básicamente, ¿no? Hubiera estado muy chévere. Pero creo que se refiere a eso, ¿no? Básicamente como estaban las ruinas ancestrales divididas antes. Competidas contra tu misma clase, básicamente. Ok, acá lo tenemos a Auel, increíble. ¿Por qué ignorar cambios simples como eliminar bonificaciones establecidas en PvP Arena? No estamos pidiendo una revaloración completa, solo pequeños cambios para hacer más felices a los jugadores. Los desarrolladores no están seguros de si es una buena idea porque priva del derecho a los jugadores que poseen los sets. Esto también, hay muchos jugadores que en lo que es PvP siempre van a tener la opinión de si me invertí $200 para conseguir un set, ¿por qué no me lo vas a dejar utilizar en PvP? O si invertí 25 horas de mi vida para conseguir el set del invierno, ¿por qué no me lo dejas utilizar en PvP? Entonces, siempre ese pensamiento de la gente va a estar, ¿no? O lo mismo con las gemas. Si farmeé durante meses gemas, ¿por qué no me las vas a dejar utilizar en PvP, no? Que era lo que sucedía antes en el nivel 55, que para mí era el mejor PvP, como siempre lo digo. Y también concluyó diciendo, personalmente sugiero hacer dos modos, uno que permite sets y otro que no. Esto siempre se habló, para mí puede ser una posible solución, básicamente. Lo de crear dos modos, uno donde uno se puede activar las gemas y otro donde no. Los sets y gemas. Y otro donde no. Uno donde sea 100% dependiente de tu personaje. Y otro donde sea 100% dependiente de tu habilidad como jugador, ¿no? Porque a la final lo que yo siempre digo, lo que es PvP, competición, debería ser... uno debería depender de sus habilidades como jugador, no de tu equipamiento, básicamente, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces competir una persona que tiene 5 meses jugando contra otra persona que ya lleva 2 años? No va a tener nunca la chance de ganarle. Entonces, ¿cómo atraes a jugadores nuevos a que compitan? No hay forma, o sea, jamás. Porque el que se mantiene en el top superior, porque tiene todo, siempre va a estar en lo más alto mientras esté activo en el juego, ¿no? Entonces, ahí está lo que básicamente opino. Para mí esto sería muy genial. Uno donde únicamente dependa del set y de las gemas y esté todo, absolutamente todo activo, matarnos de un golpe como está sucediendo ahora. Y otro donde dependas de cómo utilizas tus habilidades, básicamente, ¿no? Que es donde a la final en todos los juegos se resume a esto, ¿no? Todo lo que es competiciones, o en la gran mayoría, todo depende de cómo utilices tus habilidades y tus manitas, ¿no? Como decimos siempre. Básicamente. En fin, continuamos. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Podemos implementar un restablecimiento de rango con cada pase? Es difícil competir contra rangos significativamente más altos. Un reinicio estacional ayudaría a equilibrar las partidas. Anotado a la lista de tareas pendientes para desarrolladores. Ok. Para mí, sinceramente, vamos a tratar de analizar un poquito. Para mí lo que es el rango, yo lo dejaría como está. Simplemente, que si mariscal, que si alférez, que si caballero. Eso para mí está. Yo lo que haría sería como implementar un nuevo tipo de clasificatorias donde dependiendo si ganas o perdés, tu rango, que sea rangos diferentes, cambia. Entonces ahí ya va a tener un valor y un significado el ganar o perder las partidas, básicamente, ¿no? Si perdés, te van a quitar puntos, tu rango va a bajar, y si ganas, tu rango va a subir, básicamente, ¿no? Como en todos los juegos, básicamente, no es como algo novedoso que se me está ocurriendo a mí, no. Simplemente es lo que pasa en todos los juegos. Ganás, subís puntos. Perdés puntos. Y tu rango va a depender de eso. Y los rangos que hay actualmente simplemente sirven para saber cuánto tiempo llevas jugando al Drakensand, básicamente, ¿no? Si sos gran mariscal de campo, o alto gran mariscal de campo, o el rango más alto,
con 75 millones de puntos, si no me equivoco. Lo único que te está diciendo es que ese señor lleva mucho tiempo jugando al Drakensand. Si sos gran mariscal como soy yo, lo único que te está diciendo eso, que llevas mucho tiempo jugando al Drakensand y ya. El rango actualmente no quiere decir absolutamente nada, porque vos podés entrar, jugar todo el día durante años y perder todas las partidas y vas a tener un rango alto, y eso no quiere decir que tu rango diga que sos mejor jugador, que sos un jugador de alta categoría, ¿no? Absolutamente no. Tranquilamente un centurión le puede estar ganando a un gran mariscal sin ningún problema, porque el rango actualmente no tiene ni un poquito de valor. En la única parte donde puede tener un poquito de valor, así como por decir algo, sería con los puntos en la categoría de PvP, ¿no? Para aumentar los talentos. Es en lo único donde tiene un poquito de diferencia, donde marca la diferencia, pero a partir de no sé qué rango exactamente, en adelante ya deja de tener relevancia básicamente eso, ¿no? Me salté la pregunta de este muchacho, creo. ¿Cómo pueden los jugadores en servidores de la muerte obtener monturas PvP? Sin presionar. ¿Somos castigados para nunca atraparlos? Ok, esto supongo que lo traduzco mal. He visto informes sobre comportamientos de empuje. Ah, ok. Acá básicamente se está refiriendo... Ok, los estamos prohibiendo y restableciendo sus puntos de honor a 0. El proceso de prohibición es completamente manual y lento. Pero no hay una solución perfecta. Pero creo que arriesgarse a una prohibición permanente de la montura de PvP no es una decisión inteligente. Básicamente se está refiriendo a la gente que está utilizando multicuentas, ¿no? Esto es algo que se suele hacer bastante, gente utilizando multicuentas, 9 cuentas, para chetar su cuenta principal a punta de condecoraciones, ¿no? Me imagino que, bueno, debería ir por ese lado, ¿no? No puede ser que en 1 vs 1 antes que aparezca el segundo te maten. Ok, eso es el del invierno, sí. Puede tener el gran... Ok, no entendí. Estaba leyendo. Ok, estamos ready. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Lo de implementar un restablecimiento de rango para mí no lo veo bien. O sea, para mí es dejar lo que ya existe. Simplemente agregar una nueva clasificatoria donde si ganás, aumentas tu rango, otros rangos diferentes. Estilo los juegos que conocemos, ¿no? En plan diamante, esmeralda, platino, oro, bronce, etcétera, 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 ¿no? Que el primero sea bronce, plata y vaya escalando. Dependiendo de cuántas partidas ganes, tu rango va a ser platino. Si perdés muchas partidas, tu rango va a bajar a oro. Si perdés más partidas, tu rango va a bajar a plata. Etcétera, 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 ¿no? Eso sería como lo mejor. Es lo que todos los juegos tienen. Entonces hacer un copia y pega creo que no está mal. Así que poco más. De hecho el Drakensand tiene sus propias gemas que las podría utilizar a modo de rango. En plan, si tu rango, el primer rango que sea, no sé, diamante en bruto, por ejemplo, ¿no? Y que vaya escalando según el rango de las gemas. Podría estar bastante interesante. Y es algo que ya tienen ellos mismos. Así que puede estar bastante bien hacerlo de esa manera. Pero ajá. ¿Cuándo se reequilibrará la arena? El emparejamiento actual y la escala de clases necesitan ajustes para una experiencia más competitiva, más justa, ¿no? Según tengo entendido, los desarrolladores se centran en el PvE en 2026. Así que creo que tal vez después de eso. Ok. Acá básicamente lo que están diciendo es que están centrados en el PvE, como ya lo mencionaron anteriormente en sus streams. Todo lo que es 2026, así que lo más probable es que este año no tengamos como demasiados cambios en el PvP. O ninguno, probablemente, ¿no? Según lo que ella está confirmando, ¿no? Ok, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a ir leyendo cada una de todas. Que pueden... A ver si encontramos alguna que nos parezca interesante, básicamente, ¿no? Y responda a alguna de las preguntas que tanto tenemos. Acá que se quedó la última de lo que es PvP. Lux, dado que los desarrolladores no desactivarán los míticos, que es algo que se pidió bastante, desactivar los sets míticos en PvP, ¿puedes equilibrar los sets de inviernos y Draco para la arena oficial?
retire los meteoritos indodgeables, básicamente que no se pueden esquivar. Y arregle el set Draco, roto para magos. Para los enanos también está bastante roto. Inútiles para el guerrero y el cazador, ¿no? Totalmente cierto. Para el mago y para el mecánico están bastante rotos. Pero así como digo, no solamente el set del dragón está roto. También está roto el set de Glory en los guerreros, en los magos. Entonces, no sé cómo van a hacer esto de básicamente arreglar esto. Porque por más que arreglen esto, igualmente hay muchos sets que van a seguir rotos, ¿no? Entonces, esto no se va a terminar nunca, la verdad. Hasta que no hagan como una reelaboración de la gran mayoría de sets. Bueno, ella respondió lo siguiente. El conjunto Draco será reelaborado para cazadores y guerreros con seguridad. Y se les informará sobre el problema del PvP del conjunto de magos y enanos. Así que por lo que estamos viendo va a haber una actualización. Tanto para el cazador como para el guerrero, ¿no? Del set del dragón de Año Nuevo Chino. Así que esto puede estar bastante bien. Sería genial si pudieras recordarnos nuevamente cuál es el problema para el set de invierno. Ok, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, acá nos tiraron una información bastante interesante. Que es que para el cazador y para el guerrero el set del dragón va a ser reelaborado, ¿no? A saber si será en el próximo evento, si será dentro de unos meses. Habrá que ver cuándo realmente, ¿no? Ok, estamos. Vamos a pasar a la siguiente. Esto básicamente va a ser así, el stream de hoy. Analizar un poquito lo que están comentando. Las preguntas y respuestas. Creo que puede ser algo bastante bien. Ok. Vamos a pasar a la siguiente sección. Ya terminamos con lo que es PvP. Ahora vamos a la monetización y preocupaciones de Pay to Win. Básicamente, lo que viene sucediendo hace unos cuantos meses. Tanto desde diciembre, set del invierno, enero con el set de el mercenario y ahora febrero con el set del Año Nuevo Chino. Lo que ya comenté que para mí me parece bastante mal cómo está elaborado todo esto, ¿no? La mecánica básicamente, lo que son los sets de momento creo que están bien. Pero la mecánica es tener que estar farmeando cofres día y noche, pasajes infernales en el manicomio Cali. Eso me parece ultra mega mal, ¿no? Ok. ¿Por qué solo hay contenido de pago para ganar? ¿Por qué los precios del dinero real son ridículamente altos? Como comprar el GTA 6, ¿what? Para un juego con errores. ¿Por qué omitir preguntas duras de la comunidad? Ok, básicamente acá hicieron como una recapitulación de varias preguntas. ¿Cuándo se detiene todo este pay to win y los eventos vuelven a ser reales? No solo agricultura de Endermantes como con muerte cerebral, increíble. ¿Cuándo llega el límite la mentalidad depredadora del pay to win? Cobrar $100 por una montura y artículos secundarios basura es repugnante. ¿Por qué el juego ha ido tan mal en términos pay to win? Cada nuevo set ayudante cuesta Endermantes y nuestra rutina no importa. Bueno, lo que yo acá siempre opiné y dije, cobrar $100 por una montura para mí yo no lo veo mal. El juego se tiene que abastecer de algo, entonces vos tenés la elección de comprarla o no, básicamente, ¿no? No lo veo mal, sinceramente. Lo de que te cuesten bastantes Endermantes para conseguir un set tampoco lo veo tan mal. Simplemente veo mal la mecánica del farmeo de cofres, ¿no? Yo cambiaría, como siempre digo, y el set de invierno se debería de conseguir en el evento de invierno. ¿Querés hacer que el set cueste muchos Endermantes? Ok, dame la chance de que en el evento de invierno pueda conseguir esos Endermantes para comprarlo. O conseguir las pieles o conseguir los materiales dentro del evento. Con el set del mercenario lo mismo, que se pueda conseguir dentro del evento. El de Año Nuevo Chino lo mismo. Eso es lo que yo veo mal. No veo mal que te pida tantos Endermantes. Sí veo mal la mecánica, ¿no? Y con esto, bueno, nuevamente lo que digo. El Dragon Sun se tiene que abastecer de algo. Si ellos te quieren tirar una montura de $100 y existen 5 personas que la compran, bueno, ya les rindió a ellos. Por más que al resto no nos guste porque queramos conseguir absolutamente todo en un juego donde no se va a poder, porque es así. Nadie puede conseguir absolutamente todo en un juego, es la gracia. Ok, siguiente pregunta. ¿Alguna vez será posible lanzar un conjunto poderoso derrotando solo a un jefe en lugar de gastar 1 millón de Endermantes en los cofres? Todo lo que ya expliqué, lo mismo que dije. A lo que ella respondió a todas estas preguntas. Esta respuesta solo representa mis pensamientos personales.
no responde por todo el equipo. Desde mi tiempo en el Dragon Sun Online he visto problemas de años de desconexión entre nuevos desarrolladores y comunidad. Eso es en lo que estoy trabajando principalmente. Entiendo completamente que la mentalidad del jugador primero... ok. Y lo importante es mantener a los jugadores centrales en el juego. La realidad es que los desarrolladores necesitan de crear constantemente contenido nuevo para mantener el juego en funcionamiento. Están haciendo todo lo posible para crear cosas nuevas que atraigan a los jugadores a desbloquear. Añadir. Sin embargo, se convirtió en una norma que ustedes calcularan el costo incluso antes de sumergirse en el nuevo contenido. Exacto, soy yo. Ese soy yo. Literalmente soy yo. Antes de que llegue el evento en el servidor de prueba ya estamos calculando. Sí. La principal queja de la encuesta de enero fue: Undermantes estaban acostumbrados a acelerar el proceso, pero ahora es un requisito para ingresar al evento. Debido a esto, los desarrolladores hacen que la entrada al nuevo modo torre en solitario sea gratuita. Ok. Esto, como ya lo dijeron anteriormente, lo volvieron a repetir, la entrada al modo torre en solitario va a ser gratuita, así que esto creo que puede estar bien. Esperemos que gradualmente encuentren el equilibrio entre sus requisitos de trabajo y la necesidad del jugador. Creo que algún día los jugadores estarán felices de apoyar el juego si lo hacemos lo suficientemente bueno. Puede comenzar por mejorar la calidad de vida de los jugadores. En este último mes tenemos un nuevo producto en el equipo y también estamos apoyando la mentalidad del jugador primero. Él agradece todas las sugerencias sobre la mejora de calidad. Servidor en plan de desarrollo. También tenemos un plan de involucrar a más jugadores en las pruebas y comentarios en el lanzamiento de los nuevos contenidos. Ok. Bueno. Al parecer, como por hacer ahí un resumen de lo que ya dijo, al parecer, bueno, están viendo como la manera, ¿no? De encontrar de que todo sea de una forma mejor. Esperemos que sea así y que no simplemente sean palabras, como generalmente suele pasar, o generalmente viene sucediendo, ¿no? Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Creo que como que no hay demasiado más por concluir ahí. Ya todo lo que opino, ya absolutamente todos lo saben, que es la mecánica, que me parece horrible. Después, con respecto al otro, que una montura cueste 200, 500 dólares, me da absolutamente igual, al menos a mí. Porque tenés la opción de comprarla o no comprarla. O sea, una montura no te está básicamente negando al ingresar a un mapa, no te está negando el hecho de hacer PvP, no te está negando nada. O sea, la montura es para pararte en la ciudad y decir, ok, tengo plata, básicamente. Servidor de desarrollo, retroalimentación y pruebas. ¿Cuándo agregarás una nueva clase al juego? Ok, esto importante, ¿no? ¿Cuándo se va a agregar una nueva clase al juego? Atentos. No hay plan por ahora. Hay muchos problemas para las clases existentes, como los conjuntos de reelaboración, reequilibrio y la creación de nuevas compilaciones que debemos abordar primero. O sea, básicamente lo que nos prometieron del nuevo personaje que iba a venir este próximo año. Este año. De momento no hay planes por ahora porque están trabajando en los conjuntos. Así que para los que teníamos como esa ilusión de que por ahí podía llegar este año, de momento como que esa ilusión se está apagando bastante más. Porque bueno, al parecer están enfocados en lo que es la reelaboración y el reequilibrio, ¿no? Increíble. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Así que lo que es el nuevo personaje, a seguir esperando porque, bueno, ya lo dijeron acá, ¿no? ¿Alguna vez el Community Manager ha pensado en jugar realmente el juego un poco para que pueda entender los problemas del juego? Sé que como Community Manager tengo que jugar más. Ok, acá lo está confirmando ella misma, que no juega lo suficiente, ok. Y concentrarme en interactuar con ustedes en la retransmisión en vivo y las redes sociales. O sea, lo está confirmando básicamente, ¿no? Que ya no juega lo suficiente. Increíble. Pero nuestro estado actual de los juegos necesita que intervenga en la coordinación del producto. Como desarrollo, mi prioridad es asegurarme de que cuando los eventos se publiquen no haya problemas importantes. Luego, resuma grandes cantidades de comentarios de los jugadores en planes de acción. Además, convincente desarrolladores para
diseñar el contenido que haga felices a los jugadores menos pay to win. Finalmente, asegurarse de que las preguntas más frecuentes estén completas. Básicamente lo que está diciendo es que su trabajo de momento no está siendo jugar e interactuar dentro del juego, simplemente llevar la información que los jugadores le brindan a los desarrolladores, ¿no? Es lo que está comentando y lo que está diciendo. No está tan enfocada en jugar, simplemente está enfocada en transmitir la información de un lado para otro. Ok, puede estar bien igual. No sé qué opinan ustedes sobre eso. O sea, por un lado está bien porque, bueno, la información que nosotros aportamos es lo que va a producir cambios, ¿no? En el juego. Pero creo que para tener un punto válido y no dejarse simplemente llevarse por comentarios, porque imaginemos, ¿no? Yo he visto muchos comentarios y preguntas, que de momento creo que acá no están, de gente como que no tiene mucha idea del juego, ¿no? Y pide cosas sin saber lo que realmente necesita el juego. Entonces, cuando ella reciba esas preguntas o esa información... ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué tal, Hincho? Acá analizando un poquito las preguntas y respuestas de la vela, básicamente, ¿no? Entonces, claro, cuando un jugador que no tiene mucha idea de lo que está sucediendo con el contenido viene y te comenta algo, y vos no tenés el conocimiento para refutar lo que él realmente te está transmitiendo, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Porque capaz que yo vengo y te pido, quiero que vuelvas al nivel 55 porque el juego me está pareciendo tal. Y vos no tenés el conocimiento que realmente el juego necesita. Esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente. De que realmente lo que está sucediendo con el juego... ahí entramos en problemas, ¿no? Me imagino que, bueno, cosas de esas no suceden, ¿no? Quiero pensar. ¿Qué tal, tema? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué está pasando por acá? Estamos analizando las preguntas que hizo la comunidad. A la community manager Vela, básicamente, ¿no? Muchos de nosotros hicimos preguntas y ella respondió a todas las preguntas, básicamente, ¿no? Ok, siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Por qué se rechazan las opiniones de los jugadores? La votación del set Draco fue un ejemplo perfecto de que se ignorara la retroalimentación. ¿Por qué siquiera lo estamos dando? Ok, esta fue la respuesta. Ese fue un problema en febrero. La realidad era que los desarrolladores tenían una fecha límite y no tenían tiempo suficiente para hacer una segunda ronda de ajustes en función a sus comentarios. Y el equipo ha visto a partir de los datos el conjunto del set Draco. El conjunto del set Draco de hecho no era popular y acordaron que se necesitaban comentarios para el contenido futuro. Espero que a partir de ahora tengan una mejor planificación del desarrollo y se dedique más tiempo a las pruebas, los comentarios y los ajustes. Ok, básicamente lo que sucedió con el set del dragón, o es lo que ella está comentando, como que no les dio tiempo, básicamente, ¿no? A lo que fue las opiniones. No sé si se acuerdan que hubo una encuesta de qué tal nos parecía el set del dragón, a lo que todo el mundo respondió que no, que estaba mal. Sí tiene un poquito de sentido eso, lo que yo está comentando, que no había como tiempo, porque yo recuerdo que la encuesta fue en una semana y creo que a la siguiente semana ya sacaron el evento. Quizás para mí hubiera sido mejor como posponer el evento una semanita más y traerlo en condiciones, ¿no? Para mí hubiera sido como lo mejor. No sé si igual una semana hubiese sido suficiente como para hacer la reelaboración y cambiar cosas, pero bueno. Ya sabemos que lo que es el set del dragón en los guerreros y en los cazadores. Ahora igual vamos a hacer un resumen al final de lo que más o menos me acuerdo. De las cosas importantes. Pero lo que es el set del dragón del año nuevo chino en cazadores y en guerrero va a ser reelaborado. Va a tener una actualización. Lo van a modificar. Así que bueno, habrá que esperar y ver qué es lo que sucede con ese set, ¿no? Bien. Perfecto, vamos a lo siguiente. Que las preguntas estas siguen. Ok. F. Tenía que haber hecho... Claro, es que ella lo puso... Lo dividió. Ok, continuamos con lo que estábamos. Que es básicamente esto, ¿no? Servicio de desarrollo, retroalimentación y prueba. Vamos a lo siguiente. Ok, siguiente pregunta. ¿Hay alguna esperanza de que el nuevo equipo de desarrollo
Que el nuevo equipo de desarrollo juegue realmente y entienda el juego. La joya de Dragon demuestra que ni siquiera juegan su propio juego, básicamente, ¿no? Están preguntando que, bueno, si los dips jueguen a su juego para saber realmente lo que la gente quiere, ¿no? Porque simplemente con jugar te vas a dar cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no. Esa fue la pregunta de Blue, ¿no? Estuve de acuerdo con esto y, para ser honesto, los desarrolladores están luchando con una carga de trabajo actual. Creo que es más eficiente incorporar expertos en juegos que los desarrolladores aprendiendo sobre todo, ¿no? Esa fue su respuesta, que realmente sí tiene sentido. Yo creo que es mejor tener gente que entienda sobre el juego a desarrolladores que estén aprendiendo desde cero todo, básicamente, ¿no? O sea, te ahorras como mucho tiempo. Yo es lo que siempre digo, para mí lo mejor siempre sería como, aparte de lo que ya existe, contratar a 2 personitas o 3 que entiendan sobre el juego y te tiren la información de lo que realmente puede llegar a ser útil y que realmente no. Ok, siguiente. ¿Planeas usar el servidor de prueba como antes? Como pre-nivel 100. Actualmente el contenido llega días antes del lanzamiento, sin dejar tiempos para comentarios. Esto es lo que yo siempre comento y digo. Servidor de prueba realmente como que no termina de cumplir su función de probar las cosas, porque cuando tiene que llegar un acontecimiento, el acontecimiento llega al servidor de prueba y al día siguiente o a los 2 días siguientes llega al servidor oficial. Entonces no hay tiempo para probar las cosas, básicamente. Entonces esta pregunta tiene totalmente el sentido. Igual que el anterior, y estoy de acuerdo en que necesitamos más tiempo para probar antes del lanzamiento. Totalmente. Los eventos deberían llegar antes para que la gente pueda probar, dar sus opiniones y en base a esas opiniones cambiar, hacer cambios, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Agregarías más personas al equipo del Dragon Sun Online para informar sobre errores del servidor de prueba y realizar pruebas como las viejas épocas? Viejas épocas buenas. Ok, esto no lo respondió. Lo juntó, ¿no? ¿Cuándo será el juego como otros juegos en línea normales? Menos errores y menos problemas en la pantalla de carga. Ok, esto también sucede. De hecho ahora está sucediendo menos. Yo recuerdo el año pasado lo que fue el evento de Dragon, lo que fue el evento de Navidad, donde andaba ultra mega mal el Dragon Sun. Andaba muy mal. Ahora, no voy a decir que anda perfectamente, pero anda mucho mejor a lo que andaba anterior, ¿no? Ok, a lo que ya respondió, de hecho hemos tenido un nuevo equipo de control de calidad desde agosto. Creo que puedes ver que los errores son significativamente menores en los últimos meses. Sin embargo, necesitamos más opiniones como expertos de cada clase para dar sugerencias para el contenido nuevo. Ya tenemos el plan en mente, pero necesitamos algo de tiempo para organizarlo. La clave es que los desarrolladores puedan ajustar su carga de trabajo actual para agregar otra ronda de retroalimentación y ajustes en el servidor de prueba. Ok. Ajá. Necesitan tiempo, básicamente, ¿no? ¿Por qué los desarrolladores no están jugando el juego? Ejemplo, la joya de Dragon es inútil para todas las clases. La agricultura de hormiga es aburrida. Lo de farmear cofres. Pay to win se enfoca solo en el 5% de jugadores. Como mencioné anteriormente, apenas tienen tiempo para jugar y todos estuvimos de acuerdo en que deberíamos involucrar más comentarios de los jugadores al crear contenido nuevo. Ok. A ver, los leo a ustedes ahora. Lo que pasa es cuando le das un smartphone, internet, media social, aún sin materia gris, preguntan estupideces o quedan entendería. Es real. Cuando viene contrabando, no hay música. Hay música pero bajita. La subo si quieren un poco. Ahí está. Ahí le subimos un poquitín. Igual es la música de siempre, la música de YouTube. Bueno, esto fue básicamente todo ese contenido de servidor de prueba, etcétera, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Esto no fue como... Esto no me gustó, la verdad, ¿eh? La pasé mal. Yo quiero cosas interesantes sobre qué leer. ¿Dónde está mi pregunta? Yo pregunté, hice por una pregunta yo. Yo también quise ser parte. Ok. Equilibrio de clases y conjuntos de artículos, ¿no? Se tradució mal esto, no me gusta. ¿What? ¿Qué se tradució así? Hoy más temprano lo traducí y se había traducido mejor.
A ver. Ok, bueno. Conjuntos y artículos, ¿no? ¿Por qué no hay un bufo para el conjunto de Barnock? Pasar a la lista de tareas pendientes. Ok, es como, ajá. ¿Por qué no hay un bufo con el conjunto? A ver qué dice realmente esto. Ah, ok. ¿Por qué no hay un icono para el buff, para el set de Barnock, no? Ok, ajá, etcétera. El set de Barnock como que no nos interesa. Esto se está traduciendo mal y no me está gustando, ¿eh? A ver. ¿Por qué se está traduciendo así? A ver, one second, que se nos complicó el día. Un segundito. Ahora de la nada se petateó esto, si andaba decentemente. Ok, siguiente. Establecer sinergia para el mecánico vapor. Hay planes para eliminar la dependencia del conjunto del caballero negro, Dragan, del conjunto conquistador de la llama. Ok, básicamente lo que está preguntando es como para qué. Para poder utilizar Dragan con el set de los mecánicos sin necesidad de utilizar el set de azar, ¿no? Esta vinculación actualmente limita la diversidad de las builds. Totalmente, es lo que yo digo. Para mí, el set de azar solamente tendría que ser requisito para el mecánico a vapor si no tenés el set mejorado y la joya de Dragan. Si no tenés ni el set mejorado y la joya de Dragan, tendrías que utilizar obligadamente el set de azar. Pero en el momento que conseguiste tu set mejorado y la joya, que el set de azar no sea un requisito. Para mí eso hubiese sido lo mejor, la verdad. Los desarrolladores quieren crear más compilaciones para cada clase y puedes esperar los cambios. También involucraremos más comentarios de los jugadores del servidor de prueba en el futuro. Contenido del gremio de los clanes, ¿no? ¿Cuándo podremos esperar nuevas actividades para los gremios? Esto me parece algo interesante. Especialmente hay planes para introducir jefes de gremio o guerras de clanes en los próximos futuros. Hay un plan para el modo grupal para fin de año, pero no estoy seguro de si está relacionado con los clanes. Ok. Siguiente. ¿Hay algún plan para agregar más pasajes infernales en los cofres de sanguinario para que no tengamos que hacer miles y miles de rondas? Reenviado a los desarrolladores y enfatizado la falta de pasajes infernales para los desarrolladores. Básicamente, bueno, hizo hincapié en la falta de pasajes infernales que estamos necesitando para hacer los cofres en sanguinario o los acontecimientos. Siguiente. Se modificará el conjunto del dragón rojo en todas las clases debido al desequilibrio que causa. Lo mismo con el conjunto de invierno. El problema con el set del dragón rojo está bajo investigación y nuevamente recuérdanos sobre el set del invierno. Ok, esto, ajá. Bueno, esto ya lo que hablamos anteriormente. Actualización para el set del dragón y set del invierno. Siguiente. Podemos esperar cambios generales de equilibrio, nerf, conjuntos nerf al set del winter. Disminuir los límites de gemas de rubí amatistas de 50 a 30. Según el cronograma, los desarrolladores están reequilibrando cada conjunto antes del lanzamiento de ese evento. En lugar de nerfear, los desarrolladores están creando nuevas dificultades y desafíos. Mover la solicitud a tareas pendientes. Y eso que es encuesta, no, esto no es una encuesta, estos son preguntas que hizo la comunidad y la community manager Vela respondió a todas las preguntas. Por eso acá aparecen los nombres de las personas en azul, la pregunta y abajo la respuesta. Así que estoy leyendo todo lo que preguntó la comunidad, básicamente, ¿no? Hay planes para cambiar la joya mítica de Dragan. Los efectos actualmente son horribles. El conjunto de GH es mucho mejor para los magos. Todo lo que preguntó Arul. Y respondió Vela lo siguiente. Sí, los desarrolladores estuvieron de acuerdo y el cambio deberá ocurrir cuando se lance el próximo evento de Dragan. Acá nuevamente acaba de confirmar que la joya de Dragan va a ser modificada en este próximo evento. Siguiente pregunta. ¿Hay planes para pulir o potencialmente reelaborar los mapas introducidos en las expansiones Tierra de los Inmortales? Hemos recibido comentarios, esto respondió. Hemos recibido comentarios de que los mapas y los detalles no impresionaron a los jugadores. Yo diría que el problema era la capacidad del equipo de desarrollo. Espero la gerencia puede encontrar una manera de aumentar la capacidad del equipo y cumplir con las expectativas de los jugadores. Por ahora nos estamos enfocando en aumentar las dificultades.
No creo que haya un nuevo sistema de mapas todavía. Ok, todo lo que es nueva expansión, expansión de continente, etcétera, 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 al parecer de momento no va a suceder. Simplemente se están enfocando en aumentar la dificultad en el Drakensand, básicamente, ¿no? En lo que ya tenemos actualmente. Ok, continuamos. Más preguntas. Traigan esas preguntas que las leemos acá. Ok. Siguiente pregunta, muchachines. ¿Puedes agregar más sistemas al juego que no sean joyas de runas y juegos para mejorar nuestros personajes? ¿Te refieres a algo como el Dragon Chest? Básicamente a la bagatela de dragón, ¿no? Donde van las piedras. Alma Sombría también es un nuevo sistema para mejorar tu poder, pero ahora los desarrolladores se están enfocando en crear nuevos desafíos y jefes en lugar de seguir agregando el poder de los personajes. Ok, cambió totalmente la mirada del Drakensand, ¿no? La mirada era como crear tema de mercenarios. Y ahora su enfoque está básicamente en crear nuevas dificultades y nuevos jefes. Esto puede estar muy bien igual. A mí me gusta esto, sinceramente. Es como lo que venimos comentando, que esto lo comentó, creo que Crimson, si no me equivoco. Que me lo decía bastante. ¿Para qué queremos más daño? ¿Para qué queremos más mercenarios? Más sets y más buffos en nuestros personajes y no tenemos dónde utilizarlos, básicamente, ¿no? O sea, para Kali, para matar más rápido a Kali o a Mortis, es como que no tiene sentido. Ahora lo que necesitamos es algo, un jefe que sea ultra mega difícil, que nos requiera de un nuevo equipamiento para poder hacerlo, ¿no? Básicamente. Eso es lo que necesitamos. Ahora es como que la balanza está básicamente de un lado muchísimo más pesada, que es del lado tenemos 200 daños, 200 estadísticas, y la parte de los jefes y enemigos está para arriba. Están ultra mega chiquitos los jefes, que los matamos literalmente de un golpe. Entonces no tiene sentido seguir sacando set míticos cuando ya podemos hacer absolutamente todo de una manera relativamente rápida. Entonces ahora falta dificultad nuevamente, ¿no? Ok. ¿Habrá alguna vez una forma o un conjunto, un sistema implementado que nos permita alcanzar la tasa crítico, o sea, el impacto crítico del 100%? Podría ser un buen sistema para los jugadores del final, de endgame, básicamente, ¿no? Se enviará a los desarrolladores y ellos decidirán. Bueno, lo que está pidiendo es que podamos lanzar el crítico todo el tiempo, ¿no? Al 100%. Ahora actualmente solamente llega al 80%. Eso quiere decir que todos nuestros golpes no aparecen en amarillo, solamente el 80%, y hay un 20% donde los golpes salen en grises. Son golpes de nuestras estadísticas base sin el crítico. Siguiente. Y es que queda gente en el juego, increíble. Siguiente pregunta. ¿Sabes si el mítico conjunto de armas y hombros de una mano se implementará en el juego? No tengo idea de esto. Pero si esta idea es atractiva, podemos pedirle a los desarrolladores que sigan esta dirección de diseño. Supuestamente, hace un tiempo, en anteriores streams, ellos mostraron un arma y unos hombros míticos de una mano. El arma, ¿no? Esto, la verdad, yo no lo recuerdo, sinceramente. Capaz que no lo vi. Entonces, bueno, él está preguntando si eso en algún momento lo van a implementar, ¿no? ¿Recibirán una actualización los conjuntos antiguos como el Witch? Este no sé cuál es. No sé qué set es este. Está en inglés, entonces no sé. Para que no sean solo objetos de transmutación, los objetos del mundo paralelo los hacen inútiles. Viendo que tenemos problemas con muchos sets, Winter, Draco, Kingshield, Estelar, no creo que busquen set antiguos por ahora. Quizás en el futuro. ¿Tiene sentido esto? Nuevamente vuelvo y repito. No tiene sentido sacar nuevo equipamiento cuando lo que ya tenemos es totalmente suficiente para hacer absolutamente todo. Y tras eso ni siquiera funciona bien. El enfoque debería ser nueva dificultad y arreglar lo que ya existe. Una vez que lo que ya existe está arreglado y tengamos nuevos desafíos, ahí sí tiene sentido el sacar nuevo equipamiento. O equipamiento antiguo, volverlo a traer a la actualidad, ¿no? Siguiente. Pregunta de Leot. ¿Cuándo presentarás un set para cazadores? ¿Por qué debilitar la flecha explosiva y
Debilitar la flecha explosiva y obligarnos a entrar rango cuerpo a cuerpo. Respuesta. Puedo ver que los desarrolladores pueden carecer de experiencia en la clase cazador. Ok. Involucraremos a más expertos en el juego en el diseño de cazadores sets. Ok. Como que no le saben a los cazadores. A los magos tampoco igual, Siguiente pregunta. Los sets Dragon, Glory han resultado en un juego monótono. ¿Habrá actualizaciones de habilidades, objetos para que los magos no se vean obligados a una compilación? Ese es el plan. Los desarrolladores quieren crear nuevas compilaciones para cada clase. Incluirán los comentarios de los jugadores en consideración para crear nuevas compilaciones. Básicamente preguntar si van a haber nuevas cositas para no utilizar siempre lo mismo. Obviamente, pero vuelvo a lo mismo. Para mí lo mejor es arreglar lo que ya está, implementar nuevas dificultades y recién ahí sacar nuevas cosas. Para mí eso es lo lógico. No puedes traer algo cuando lo que ya está no funciona. Porque probablemente lo nuevo que traigas también va a venir con errores. Entonces es como no terminaste de arreglar lo anterior y querés traer algo nuevo que tampoco va a funcionar al 100%. Ajá. Siguiente. Podemos tener una guía oficial centralizada para joyas y mecánicas secretas en lugar de buscar en wikis antiguos. Básicamente pedir una guía oficial, ¿no? Está pidiendo. Es una buena sugerencia dado que nuestros nuevos jugadores provienen principalmente de Steam. Tengo planes de crear guías de juegos en la página de SEO. Ajá, básicamente esto para mí no es tan relevante. X. Si quieren alguna guía ya saben dónde tienen que ir. Exacto. Fernando Ando, el mejor canal del mundo. Siguiente. Ya creo que ya estamos terminando, así que... ¿Tienen algo para concluir? Sí, ya falta poquito, No, mentira, falta un poquito más, es un montón esto. Pero a ver, está bien igual. Siempre me pedían que opine y que hable sobre el Drakensang. Bueno, hoy es el día de eso, ¿no? Problemas técnicos y errores y calidad de vida. ¿Cuándo se corregirán los gestos y las animaciones de las monturas de lava? Además, ¿por qué agregar elementos de hadas en un juego medieval? Movido a tareas pendientes, la imagen del contenido personalmente estuve de acuerdo en que se está volviendo demasiado brillante y he hecho comentarios a los desarrolladores. Puedes esperar más estilo medieval y oscuro en el futuro. También les dije que las nuevas monturas y mascotas son demasiado. Opa, esto estaba bastante bien, Volver a la temática medieval que teníamos en un principio y no tan fantasiosa como existe ahora, que si hay hadas, que si hay monturas de corazones, etcétera, ¿no? A mí no me parece mal, pero a mí yo soy team medieval, entonces a mí me gusta más lo que es todo medieval, ¿no? Siguiente. Nos enfrentamos a un problema de pantalla específico que cada vez que cambiamos de área de mapa lo que hace que las ejecuciones sean imposibles. ¿Cómo solucionamos esto? Según tengo entendido ese es un problema de conexión según su ubicación. Nunca me pasa cuando juego desde Alemania, pero cuando estaba en Taiwán sucedió. ¿Ok? Ahí. Presumiendo que viaja de un país a otro. Increíble. District. ¿Qué pasó con el temporizador de las barras de los cofres en Sanguinario? Han pasado 2 años desde que se anunció como prioridad. Lo implementaron, pero no pudieron lograrlo. El contenido de los cofres en Sanguinario, el temporizador en el motor del juego, era un código largo y desactualizado. Cuando lo implementaron, el temporizador no llegó a tiempo en absoluto. Lo mencionaré nuevamente para ver si tienen alguna idea de hacerlo realidad. Siguiente. ¿Cuándo se arreglará la Tierra de los Inmortales? ¿Puede recordarnos exactamente? Vendrá un adorno místico de los enanos cohete. Necesito preguntarlo a los desarrolladores. Okay. Esta fue mi pregunta. O sea, ellos pusieron que esta fue mi pregunta y esta no fue mi pregunta, ¿ok? Acá se equivocaron potente. Acá dice Bye Facu, que básicamente este es mi Discord. Yo no pregunté esto. Que dice, ¿cuándo arreglarán los logros? Mueva los inalcanzables, o sea, los logros que ya no se pueden hacer, a Legacy, al legado, y corrija los tan rotos, como los de PvP. Pasar a tareas pendientes. Yo no pregunté esto. No sé qué pasó acá. Acá me cambiaron mi pregunta, la verdad, 100%. No sé por qué. Pero yo no pregunté esto. 100% estoy seguro que yo no pregunté esto. Ahora les voy a decir lo que pregunté, por eso no hay quejas, porque le respondieron a otra persona que capaz que intercambiaron las preguntas o no sé qué pasó, pero yo no pregunté esto. A mí me da igual lo de los logros, o sea, ¿para qué quiero saber esto? Me da absolutamente igual, sinceramente. Así que yo esto no lo pregunté, para empezar. ¿Cuándo planeo aumentar las barras de habilidades a 7 como solía ser, ¿no?
A ver, vamos a dónde está. Yo no pregunté esa vaina, Seguramente, capaz que hay alguno que lee eso y va a decir, ¿what? ¿Qué está preguntando el arca? ¿Qué es esa mierda que preguntó? Yo no pregunté. A mí lo de los logros me da un poquito igual, sinceramente. Cuando estás planeas aumentar... planeas aumentar las barras de habilidades a 7 como solían ser. Ya saben que cuando llegó la expansión del nivel 100 cambiaron de 7 a 5, ¿no? O a 4. 5. Para mí eso fue horrible. O sea, yo prefiero 100 veces que sean 7, que sean más habilidades. Donde uno tenga que teclear más. A lo que estamos ahora actualmente. Pasar a tareas pendientes. Mencioné varias veces, pero realmente no obtuve ninguna información. Siguiente pregunta. Compartir Undermante entre personajes. ¿Por qué no podemos hacer eso con el oro, dragones y fragmentos de reino? No creo que los desarrolladores hagan un cambio tan significativo en el código del juego, considerando que hay millones de personajes en la base de datos. Ok, este lo que está pidiendo es que compartamos el oro, todo lo que son dragones, monturas, fragmentos de reino, etcétera, etcétera. Todo lo que es la moneda, las monedas, la bolsa de monedas, con todos los personajes. Entonces voy y farmeo oro en mi personaje principal para el secundario. No lo veo mal, sinceramente, pero bueno, ella está diciendo que es algo muy complicado que suceda, ¿no? Usar otro motor para ejecutar el juego es una opción viable. Realmente no entiendo nada de tecnología, así que les preguntaré a los desarrolladores. Ok, esto estuvo bien. ¿Vas a reelaborar cómo se vuelven a lanzar o elegir los desafíos diarios? Es doloroso sentarse allí y rodar durante 5 minutos para obtener lo que quieres diariamente y accidentalmente darle la vuelta o la necesidad de rodar. Ok, básicamente lo que me pasa todos los días. Se movió a la lista de tareas pendientes. Básicamente en la misión diaria estar dándole clic, buscando la de los pasajes infernales y en un descuido darle clic a los pasajes y tener que volver a buscarlos, que es una locura. ¿Cuándo arreglarás la runa de Barnock? ¿Es un error? Describa el problema aquí. No está enterada sobre lo de la runa de Barnock. Increíble. ¿Cuándo se actualizará el compendio? Se movió a la lista de tareas pendientes. ¿Podemos hacer algo con los fragmentos de estrella caída? Como implementar un NPC dentro del mapa sanguinario con un límite de caída. Se movió a la lista de tareas pendientes. Ok. Vamos a la siguiente. ¿Dónde está lo que yo pregunté realmente? Acá. Ok, acá está lo que yo pregunté, básicamente. Atentos, que esto es importante. Se vendió el arca. No, yo no me vendí. Acá está lo que yo... O sea, yo pregunté lo siguiente. Y me cambiaron la pregunta, no sé por qué. Pero como respondieron a esto, no voy a decir nada, es como X, me da igual. Porque acá ya está la respuesta a lo que yo pregunté. Siguiente. Magic Magia, se llama el señor. Los motores de bots, básicamente las macros, múltiples cuentas, multicuentas y trampas están prohibidas, pero son rastreables. ¿Cuándo comenzarás realmente a prohibir a los jugadores? A lo que ella respondió lo siguiente. Ahora mismo lo estamos haciendo manual y se está discutiendo una solución técnica para los botters. Así que los botters, gente que utiliza programas externos, ten en cuenta que el baneo será permanente. Esto lo tradujo mal, pero yo ya lo leí más arriba. Dame un chance que lo busco, porque yo lo traducí. No sé por qué ahora se tradujo diferente. Ahora lo estamos haciendo manualmente y se está discutiendo una solución técnica. Así que los usuarios bots tengan en cuenta que el baneo es permanente. Así que todos los que utilizan bots en un futuro, en un futuro no, porque está diciendo que lo están haciendo manual. En el momento que se enteren de qué persona exactamente está utilizando todo lo que es bots, acá están dando el aviso que el baneo va a ser permanente, ¿no? Como siempre ha sido, no es nada nuevo en realidad. Pero bueno, acá lo está aclarando básicamente, ¿no? Y en la parte de abajo, acá Sadin. ¿Cuál es el estado de la acción contra las macros y los trucos de velocidad de ataque? O sea, los cheats de velocidad de ataque en las ruinas ancestrales. Estamos descubriendo una solución técnica para todos los trucos que violen los términos y condiciones. Nuevamente lo mismo. Están trabajando para todo lo que es los cheats, macros
y los bots, básicamente, ¿no? Y las multicuentas, que también acá lo dice. Multicuentas. Las cuentas múltiples. Pero bueno, ahí está un poquito. Eso es lo que yo pregunté. O sea, mi pregunta abarcó ambas cuestiones. Tantos macros como lo de la velocidad de ataque en las ruinas ancestrales. O sea, literal mi pregunta fue esa. Yo creo que por eso la cambiaron, o no sé por qué. Pero bueno, yo abarqué ambas cosas. Tanto multicuentas, tanto bots, tanto cheats de velocidad de ataque. Y también mencioné lo de las ruinas ancestrales. Esa fue mi pregunta, básicamente. Pero bueno, me la cambiaron por alguna razón, básicamente, ¿no? Por eso igual no, o sea, no le di como mucha importancia, sinceramente, al que me hayan cambiado la pregunta. Porque la respondieron ahí, básicamente, ¿no? Ok, vamos a lo siguiente. Qué locura esto, ¿eh? Hoy sí que estoy chambeando. Asco, weón. Hoy no tenía que haber venido, ¿eh? Hoy era faltar igual a la chamba, ¿eh? Vale. Eventos y expansión de contenido. ¿Cuándo volverán las ruinas ancestrales? Pregunta para todos. Preguntas que todos ustedes tienen. ¿Cuándo vuelven las ruinas? A lo que ella respondió, ruinas ancestrales no volverá. Las ruinas ancestrales no van a volver. Lo están diciendo acá. O sea, lo acaba de decir ella. No va a volver las ruinas ancestrales. Será reemplazado por el modo torre en solitario, que es de entrada gratuita. O sea, ya no vamos a tener que gastar más para ingresar. Al menos lo que está diciendo ella acá. Será el nuevo modo PvE desafiante, donde los jugadores pueden probar sus límites y competir contra otros jugadores por tablas de clasificación. También haremos que las recompensas de la tienda de medallas de la victoria estén disponibles de otras maneras. También habrá un plan para hacer que su pase de desafío existente sea útil. Ok, bien. Porque si están reemplazando las ruinas ancestrales por el nuevo modo torre, ¿qué coño voy a hacer yo con mis entradas que tengo? No sé cuántas. Van a ser reemplazadas, al parecer. Lo mismo las monedas para la gente que se guardó medallas de la victoria. Porque como sabrán, el nuevo modo torre va a tener una nueva moneda diferente. Un nuevo comerciante. Pero al parecer todo lo que es las monedas de la victoria y los pases de desafío igualmente van a ser útiles. Esperemos que sean así porque gasté muchos Drakens. Siguiente. ¿Cuándo habrá un nuevo árbol de habilidades o un nuevo tipo de juego? Hemos tocado lo mismo durante 6-7 años. A lo que ella respondió. Personalmente pregunté a los desarrolladores sobre el árbol de habilidades y es poco probable que suceda, al menos durante este año. Están tratando de introducir nuevas construcciones para cada clase, así que hay más opciones en los juegos. Siguiente pregunta. ¿Por qué no anuncias el juego? ¿Estás esperando que muera el juego o estás construyendo Drakensand 2? No hay ningún plan para Drakensand 2 por ahora. Tenemos un equipo de marketing que hace marketing en línea para nuestro juego. Esto es lo que comentaron ahí en el grupo donde estoy. ¿Cuál es el equipo de marketing? Porque creo que no he visto ni un solo anuncio de Drakensand, ¿no? O sea, creo que lo máximo que he visto es en Instagram un poquito, muy poquito. Y ya. Entonces no sé cuál es el marketing, sinceramente. Pero bueno, ajá. Debe haber una persona nomás trabajando ahí. Siguiente. ¿Qué harás con los nuevos jugadores? Los nivel 100 nuevos no pueden hacer nada. ¿Y cómo comercializarás para atraer a más personas? Ok. Respuesta. Y una buena respuesta está haciendo que algunos sets se puedan actualizar al 145 para que haya algo más para ellos antes de que obtengan los mejores sets. Para los nuevos jugadores, Steam es una fuente estable para que consigamos nuevos jugadores. Estamos planeando modernizar el viaje del nuevo jugador, pero la prioridad ahora creo que es el PvE, PvP y nuevos jugadores. Ok. O sea, la prioridad es primero el PvE, el PvP y después los nuevos jugadores. Así que bueno, a saber cuándo va a suceder eso. Vamos a la siguiente. A ver, un segundo. Me pillaron, tío. Se espera un aumento del límite de nivel para este año. Eso es algo que mucha gente viene pidiendo. No sé para qué quieren el aumento de nivel. No tiene sentido eso, pero bueno. Ajá, veo que muchos lo preguntan. ¿Cuándo el nuevo nivel, Arca? No sé para qué quieren eso porque no tiene sentido. Sinceramente ya lo he explicado 20 millones de veces. No tiene sentido un aumento de nivel de personajes. El aumento de nivel de personajes, como siempre digo, es para repetir lo que ya hicimos.
Básicamente es eso, es para eso, no hay más. ¿Cómo pueden preferir un aumento de nivel a que un evento nuevo o un jefe nuevo o mapas nuevos? O sea, una locura. Los desarrolladores están tratando de crear una nueva dificultad sin elevar el nivel del personaje y mantener el nivel del equipamiento en 145. Perfecto. La verdad me parece ultra mega genial. Acá coincido totalmente. Mejor agregar nueva dificultad, agregar nuevos mapas, nuevos jefes. Hay que estar básicamente aumentándote 10 niveles para repetir Dragon, Gloria, Aniversario, mejorar el set, conseguir invierno, conseguir el set de los enanos. No tiene sentido. O sea, dejen quieto el nivel y enfoquémonos en mapas, jefes nuevos y nuevas dificultades, básicamente, ¿no? Siguiente. Hay planes para eventos más frecuentes. Drakan. Una vez al año es muy poco frecuente. 4 a 6 veces sería mejor. Reenviaré la respuesta a los desarrolladores. ¿Cuál es el evento Drakan? Hay planes para eventos más frecuentes Drakan. Una vez al año es muy poco frecuente. ¿Cuál es Drakan? A esto me refería con... Ajá. Gente como que no le sabe, ¿no? O sea, Drakan. ¿Cuál es el evento de Drakan? ¿El de aniversario? Ajá. En fin. Continuamos. No sé cuál es el evento Drakan, ¿eh? Esto está así traducido. O sea, él lo escribió de esta manera, ¿eh? No es que está... Perdón, no es que está mal traducido. Él puso Drakan. Esto yo lo leí y... Dije, ¿what? ¿A qué nos referimos con Drakan, muchachines? Ok, siguiente, seguimos. ¿Cuándo volverán a alinearse los eventos de luna nueva a luna llena con los ciclos de la vida real? Uf, qué pereza esta pregunta. Pasé a la lista de tareas pendientes, acordó que debe mejorarse. Está totalmente igual eso, o sea... ¿Qué es esa vaina? De que se alineen como antes, estamos locos. Que sí, que lo ideal sería así. Ajá. Es Dragon, seguro. Pero Dragon viene 2 veces al año. Y él está mencionando que... una vez al año. Así que Dragon no debería, ¿no? Como tal. Digo yo. En fin, seguimos. Voluntad. Vuelven los... Ah, ok. Vuelven los payasos. ¿Os agregará algo como una tienda? Los payasos fueron eliminados debido a una violación de legislación de la UE. Juego potencial. No volverán. El market, o sea, la... Ajá. Y los intercambios no estarán disponibles en deseo. Ok, bien. Revisarás los logros del juego. Por ejemplo, el logro de Viento de la Muerte. El de Hall of Death. Estará presente en el juego. Actualmente no se puede obtener este logro. Podría preguntar a los desarrolladores si podrían mover el logro. Matar a la máquina prototipo 4D. Ajá. A la selección heredada. O crear una instancia con este jefe para que esto sea posible. Básicamente para poder hacer el logro de la máquina bebé, ¿no? Pero cuanto antes hacia los logros. Este logro de la máquina que se hace en lo que es el contenido de expansión de Dark Legacy. Mundos paralelos. Esto no se puede hacer. Bueno, básicamente se va a mover a las listas de tareas pendientes para que los desarrolladores lo decidan. Siguiente pregunta. Las soluciones a todos sus problemas son fáciles. Prohibir botters permanentemente, eliminar Anderson fuera de línea, enfocar el PvP del juego como solía ser en 45 y no es una fiesta agrícola. Que no sea una fiesta de farmear, cultivando y haciendo millones de daños. ¿Para qué? Espero que las respuestas anteriores hayan cubierto. Ok, básicamente es lo que está planteando acá. Diciendo los problemas... o sea, las soluciones a los problemas que tiene el Drakensand son fáciles. Prohibir a los bots permanentemente. Enfocar el juego del PvP como era en el 45. No sé. Acá de nuevo vamos a hacer un parate. O sea, este señor pidiendo que el PvP sea como en el 45. O sea, él jugó al Drakensand en el 45. Porque el 45 no era un buen momento donde se hacía PvP. O sea... Pero bueno, ajá. Por eso digo, hay mucha gente como que opina sin saber. Y acá es donde entramos en ese pequeño gran problema. Si Vela no juega y los desarrolladores no juegan, ven un comentario de esto y capaz que van a decir como... Pero bueno, ajá. Siguiente. Lista de tareas pendientes de los desarrolladores enviada. Esto fue todo lo que se le envió a los desarrolladores, al parecer.
las tareas pendientes. Agregar un icono de mejora visible para el conjunto de Barnock para rastrear los efectos activos. Ajá. Animación. Corregir todos los emoticonos que están mal. El bucle de la animación de la montura de lava. Esto no sé, la montura de lava. ¿Verdad? Arca, mira, Luke puso algo. Ahora chequeo. Ahora chequeamos que esto ya es lo último y ya vamos para lo de Luke. Restaurar la barra de habilidades a 7 ranuras. Bien. Arreglar el temporizador de los cofres del sanguinario. En la tienda que se corrija la integración de PayPal y PaySafeCard para las tiendas, tanto como en el juego como en el sitio web. Asegúrase de que aparezca pedidos especiales en la tienda web. Runa de Barnock, la reducción del daño del 99% durante 8 segundos no funciona. Esto era lo que decía de la runa, no funciona. Por ejemplo, Hinchu la tiene. Y él me comentó que no funciona. Reequilibrio de sistemas. Establecer equilibrio en PvP, el set de invierno, el set de dragón rojo, establecer un equilibrio en PvP. Deshabilitar los meteoros de hielo que caen cuando terminas de apilar el set y golpeas a alguien. Decisión necesaria, límite de gemas, evaluar el impacto de reducir los límites de rubí de 50 a 30. Equilibrar la vida y el daño. Ajá, exactamente. Temporadas PvP. Decide implementar un restablecimiento de rangos por pase de batalla o temporada para alentar a la participación de los jugadores de menor rango. Exactamente, esto es lo que yo mencioné anteriormente. Me parece genial implementar un sistema de temporadas de PvP donde sea como en todos los juegos. Si ganás, perdés puntos, bajas de rango. Si ganás, subís de rango. Que tus rangos sean como en todos los juegos: diamante, esmeralda, platino, oro, bronce, plata, ¿no? No los dije en orden, los dije como se me ocurrió. Cambio mecánico, protección RNG. Revise la propuesta de un sistema de compensación, de compasión del fragmento de la estrella sagrada. Misión: matar 100 veces a Barnock en sanguinario que te dé garantizado una estrella, para mitigar el sentimiento negativo de los jugadores hacia las rachas malas, ¿no? Básicamente agregar un sistema donde matas 100 veces a Barnock que te dé una estrella. No lo veo mal, la verdad. Quizás 100 veces son bastantes igual, ¿no? Serían 1000 llaves de la pericia por una estrella. No sé, unas 50 por ahí, un poquito menos. Se necesita decisión. Pasajes infernales andermantes. Aumentar la tasa de caída de los pasajes infernales en los cofres del mundo paralelo, para reducir el tiempo de pre-farming, actualmente estimado en más de 15 horas para una mascota de un solo evento. ¿Es verdad? Tiene razón. Diseño de combate. Tasa de crítico. Decides implementar una ruta al 100% de las tasas de crítico para aumentar de ultra finales sistema de nuevos conjuntos. Aumentar el crítico al 100%, que era lo que ya leímos anteriormente. Y poco más. Ok, listo. Esto es lo último. Esto ya es lo último. Ahora sí. Es como literal. Estoy como modo profe. Ya el último, chicos, ya toca la campana. En 20 minutos, en 5 minutos toca y se pueden ir. Logros y contenidos. Migración heredada, limpieza de logros, mueva, eliminar la máquina de prototipo. Ajá, esto es como una recapitulación de todo, ¿no? Programación. Esto es lo de los logros. Aumente la frecuencia de Drakan. ¿Qué es Drakan? Vuelvo a alinear los eventos de la luna nueva. Revaloración. Desafíos diarios. Rediseñar la mecánica de repetición totalmente. Sugerencia: implemente una lista de sección o una función bloqueo para los jugadores no pasen accidentalmente por altos desafíos diarios deseados. Ajá, ok. A ver qué dijo Luke. Vamos a lo que dijo Luke, esto ya es lo más importante. Y ahora yo hago un pequeño resumen para los que no quieran verse todo el stream, básicamente, ¿no? Esto es lo que dijo Luke, ¿no? Héroes de Dracania. El canal de noticias de la desarrolladores también está vivo. Usaríamos este canal para compartir noticias tempranas del web sobre el juego contigo siempre que sea posible. Esto nos permitirá obtener algunas impresiones tempranas y comentarios de usted, lo cual es absolutamente aceptable. No sé leer. Lo que puedes esperar ver en este canal será lo siguiente: nuevos artículos de tocador, auras, círculos de alquimia, disfraces, nuevas monturas, nuevos equipos, joyería, nuevos tipos de jefes, monstruos, nuevos mapas, nuevos NPC, reelaboraciones de eventos. No dudes de visitar
Deep News ahora y consultar las primeras noticias sobre el evento de Dragon, básicamente, ¿no? Tu equipo de Dragon's Online, ok. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Ok, esto era lo que decía Fer, no hay chance. ¿Cómo? Uy, uy, uy. Se vienen cositas nuevas, muchachines, se vienen cosas nuevas. A ver, vamos a ir a Discord. Espero no filtrar nada, por favor. No, esperen. Se vienen cosas potentes, Lo voy a poner directamente acá. Vamos a ponerlo acá, así lo van viendo por acá conmigo. Evento de Dragon de marzo, el que viene ahora en breve. Descargo de responsabilidad, todo el contenido que se muestra a continuación es un estado WIP, trabajo en proceso, temprano, el resultado final que verán en los servidores en vivo puede ser diferente. Siéntase libre de compartir sus pensamientos y comentarios. Nueva montura. Nueva monturita. Las voy a ir poniendo por acá. No se puede reconocer el texto. F. Coño. Quería poner la imagen. No hay chance. Ajá, vieron. La nueva montura. Nueva monturita. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Siguiente. Acá. Nueva mascota a la Omen. Nueva mascotita, nueva montura, nueva montura, nueva mascota. Esto le voy a poner en la miniatura porque las visitas. Voy a cambiarle el título también al stream. Increíble. Siguiente. Nuevos artículos de tocador. Aura de Soul. Aura de efectos Soul Fire. Me gusta bastante la aura, se ve bastante chévere. Mentira, no sé si me gusta tanto, Ah, esta sí. No, es lo mismo que ya tenemos, pero en rojo. Está bueno, Arca. La aura esta no me gusta demasiado, Es lo mismo que ya teníamos, pero de color rojo. Círculo de alquimia. Ok, 3 círculos, básicamente, ¿no? El de arriba, que es el Soul Fear, sería este. Graduario de decadencia sería este, me imagino. Y después este otro. Es lo que ya tenemos, pero en color rojo. Eso es solo el modelo. Cuando lo veas... Coño. Pido perdón. ¿Cuánto llevo ya de stream? Leyendo y leyendo. No sé hablar, weón. 1 hora y media puramente leyendo y hablando. ¿Qué tal, Dakore? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, denme un segundo. Un segundito. Hoy sí que champi, es una locura. Ok. Eso es solo el modelo. Cuando lo veáis, cuando lo vean, con el efecto, nos vamos a enamorar, básicamente. Ok. Tiene como tiene muy buena pinta. Al menos es algo nuevo. Es lo que yo siempre digo. Mientras haya cosas nuevas, es lo importante. Ok. Y siguiente. Qué purita, Reelaboración de la joya de la Orden del Caballero Negro. Por de hecho, del set de Dragon, ¿no? ¿Qué tal, Archer? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Mago del Círculo. La velocidad de la esfera congelada aumenta un X% y inflige un X% más de daño. Esta esfera congelada tiene un X% de probabilidad de generar un pico de escarcha en la ubicación del enemigo, lo que inflige un X% de tu daño base como daño de hielo. Ahora sí. ¿Ven como si se podía? O sea, ven como si se podía. Esto es totalmente mejor. Después podemos debatir si realmente es algo que se necesita o no. Eso ya entra en otro lado. Pero esto es totalmente mejor a comparación de lo que nos habían dado de la descarga eléctrica con la aniquilación. O sea, esto ya es algo que funciona. Esto es algo que si una persona no tiene el set de Glory, por lo menos va a poder conseguir su joya. Y con su joya y set de Dragon va a hacer mucho daño. Ahora sí, estamos bien. Ahora sí. Siguiente, mecánico a vapor. El tiempo de reutilización del disparo pesado se reduce en... ¿En cuánto? En un 60%. Ok, esto también... ¿Qué fue lo que dije? ¿Algunos se acuerdan de lo que dije cuando vieron la pregunta anterior? Cuando estábamos leyendo las preguntas, que hubo alguien que dijo... Va a existir la posibilidad de que no tengamos que utilizar el set de azar. A ver, un segundo porque... Esperen.
Hasta me estoy emocionando. Hace años que no me emocionaba con el Dragon, increíble. Ahora sí. Acá, 60%. Cuando alguien hizo esa pregunta, lo que yo les había comentado, que para mí, sinceramente, lo de utilizar el set de azar con el mecánico no me parecía mal del todo. Lo que estaba mal era el hecho de que lo tengamos que utilizar teniendo el set y la joya. Para mí el set de azar se debería utilizar únicamente con el set normalito. O bueno, en este caso con el set mejorado también se utilizaría. A menos que tenga la joya. Si tenés la joya del set de Dragon, no vas a tener que utilizar el set de azar. Al menos es lo que yo estoy entendiendo según este 60%, ¿no? 60% más las joyas en legendarias te va a permitir no utilizar el set de azar y poder utilizar set de invierno, set de Paragon, etcétera, etcétera. Así que está bien. Siguiente. Siempre que alguna de tus torretas está activa, el disparo pesado inflige un X% más de daño. Perfecto. O sea, para mí esto está muy chévere, sinceramente. Es como, conseguiste la joya y el set mejorado para no tener que utilizar el set de azar. Perfecto. O sea, esto me parece genial. Literal lo dije antes de ver esto. Así que bien. La del mago, bien, supongo, de momento también. La del mecha también. Vamos a pasar al cazador. A ver, el cazador. Cazador, la penalización por daño de habilidad del golpe mortal, o sea, la estocada, se reduce en un X%. Ok. Cada enemigo golpeado por barrido mortal. Barrido mortal es la estocada, me imagino, ¿no? Está traducido diferente. Ah, no, el barrido es la otra, creo, el bufo, ¿no? Otorga un X% más de daño del golpe mortal y un X% más de velocidad de movimiento durante segundos, acumulándose hasta X de veces. Matar a un enemigo con un golpe mortal refresca este efecto. ¿Qué opinamos de esto, Crimson? Que justo te vi. ¿Qué opinamos de esta? Saludos, gente, por aquí escuchaba el stream mientras labura. Grande Archer. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Aló, voy llegando. ¿Ya vieron algo sobre el... PvP? Estuve... Es que lo vi en la miniatura y quise entrar a ver. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, Mayro? Ahora lo vamos a comentar. Está piola. Creo que a mí quizás lo que no me termina como de llamar mucho la atención es esto, ¿no? La velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento quizás... O si está bien. No le entiendo. Lo del barrido mortal es básicamente... o sea, la penalización del daño de la estocada es lo que ya sabemos, ¿no? Cuando uno utiliza Dragon, la estocada tiene mucho daño. Entonces al Drakensang como que se le ocurrió la magnífica idea de... El set de Dragon básicamente lo que hace es reducirte los daños en la estocada a cambio de darte el poder spamearla, ¿no? El poder utilizarla constantemente. Vas cambiando daño por DPS básicamente, ¿no? Eso es como lo principal. Le van a reducir... Te va a reducir más ese debuff de daño para que tu estocada haga más daño. Es un poquito complejo el explicarlo, pero bueno. Esto quiere decir vas a pegar más con tu estocada. En resumen. Entonces, lo del barrido mortal, yo me acuerdo que estos en el grupo lo hablaron, porque son todos cazadores en el team. Y siempre me pasa lo mismo, que no presto atención, entonces no recuerdo bien. Pero creo que esto es un bufo que tiene la estocada, que es lo que hace daño de fuego, ¿no? Si no me equivoco. Depende del daño, pero por fin reemplazar el set de veneno. Estaba mejor curarse. En simple palabras, eso. En simple palabras, va a hacer más daño y ya. Fin. Perfecto. Va a hacer más daño, ya estamos. ¿Estamos listos? Vas a hacer más daño. Vas a tener mejor velocidad de movimiento. Y se va a acumular. Y etcétera. Daño. Ajá. A ver, la del guerrero. Que la del guerrero estaba malita también. Pasemos a la siguiente. Caballero dragón. La duración de la bonificación establecida aumenta X segundos. Su bonificación de daño aumenta en un X%. Esto está muy roto. O sea, el bono, que creo que actualmente está en 12. Justo lo vi a Yato por acá. Yato, ¿en cuánto estaba la del War? Cuando tenés el set mejorado. ¿12? 8 segundos. ¿Cuánto era? Básicamente, el utilizar el rompesuelos te activa el bono del set de Dragon. Lo que la joya va a hacer, ni idea. F. Como que también arca. También.
Roto como largo, ya. A ver, ¿en cuánto está el bono del set de Dragon? Tipo, ¿cuántos segundos son cuando utilizas el rompesuelos? ¿Son 12 segundos? ¿8, 10? ¿Cuántos son? Más tiempo, estamos locos. Sí, es más tiempo. La duración de la bonificación establecida aumenta X segundos. Aumenta más. Tu bonificación de daño aumenta un X%. 5. No, no son 5 segundos. No sirve de casi nada igual, ¿no? 7 segundos. No puedo creer, man. ¿Qué tal, Bioquímico? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. Ya salió para el mago. Sí, ahora hacemos un resumen, si quieren, de todo. Porque igual tienes que volver a usar el rompesuelos para romper armadura. O sea, depende. O sea, te puede llegar a servir para, no sé, Glory, por ejemplo, ¿no? Tipo, no tenés que estar utilizando tan seguido el rompesuelos. Son 7 segundos, ok. Bueno, depende de cuándo... De cuánta armadura romperse ahora. Segunda parte. Depende de dónde. En realidad. Es main war y no sabes, literal. Pero bueno, aparte de aumentarte los segundos, también le va a aumentar el daño. Lo que te cuesta leer. Los enemigos golpeados por el Groundbreaker, básicamente el rompesuelos, sufren una reducción adicional de armadura. Yo porque le estoy dando un poquito de sentido. O sea, le estoy dando un poquito de show a esto. Increíble, ¿eh? Va a reducir más armadura. Una reducción del X% de la velocidad de ataque y una reducción del X% de la velocidad de movimiento durante X segundos. Ok, no quieren develar los porcentajes. Nota, los valores marcados en X aún se están decidiendo. Ok. Ah, el cabezazo. El Groundbreaker debe ser el cabezazo. Ok, el cabezazo, entonces. ¿Por qué anda ahí tan bomba? Ok. Ok, vamos de nuevo, recapitulemos. Para mí lo del aumento de segundos, obviamente, porque ya todo lo está mirando a nivel de ir a matar a Kali, obviamente no tiene sentido. De hecho no tiene ni siquiera sentido el que tenga daño. Lo de los segundos es como que no es tan relevante. Sí es relevante para el nuevo modo de la torre. Sí va a ser relevante para el evento de Glory y para jefes donde aguanten mucho. Por ejemplo Mortis también. Donde no tengas que estar utilizando tan seguido el rompesuelos. O sea, vas a lanzar un rompesuelos y van a pasar X segundos hasta tener que realizar el siguiente rompesuelos, ¿no? Utilizar. Entonces, yo no lo veo mal, lo del aumento de segundos. Sinceramente, para hay algunas cosas que sí va a funcionar, para otras cosas no. Te lo pego, no. No, o sea, si la segunda parte rompe lo suficiente armadura, sería solo tirar el rompesuelos y de ahí que dure el bono, solo usar el cabezazo. Pero por eso te digo, ¿no? Lo de los segundos. Yo te estoy hablando de los segundos. O sea, en Glory no partís armadura, en Mortis no partís armadura. Y en todos estos mapas donde yo estoy analizándolo, no partís armadura. Entonces lo de los segundos a mí sí me parece interesante, la verdad. Entonces no sé, para mí está ultra mega chévere la joya en todos los personajes. Volvemos a la del mago que preguntó Bioquímico. La velocidad de la esfera congelada aumenta un X% de daño. Va a infligir un X% más de daño nuevamente. O sea, va a aumentar la velocidad. La velocidad de la esfera congelada aumenta un X% de daño. Va a infligir un X% más de daño. O sea, se va a lanzar más rápido. Vamos a hacer más DPS. Aparte de eso le va a aumentar más el daño. Así que creo que está súper bien. Para hacer cofres... para hacer cofres necesito 3 piezas. No 2, ¿cómo hago? Qué feo. Ok, no voy a poder utilizar esa joya para hacer cofres. Esfera congelada tiene un X% de probabilidad de generar un pico de escarcha en la ubicación del objetivo, lo que inflige un X% de daño base como daño de hielo. Así que está súper mejor, la verdad. Sí, igual cualquier cosa que pongan genial, total es gratis. En el War ni opción hay, o sea es Dragon sí o sí. Y ellos mencionaron que lo que es la joya de Glory, si no me equivoco, va a ser reelaborada también, ¿no? En una pregunta que ellos hicieron. O sea, preguntaron y Vela respondió que va a ser reelaborada, ¿no? La joya de Glory en el War.
¿Qué tal los killers? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. Dame noticias. Las noticias son estas. Esto es como lo más importante. Esto es lo que viene en el evento de Dragon. Ok, vamos con el resumen. Vamos a hacer un resumen. Eso es lo único diferente que vendrá en el evento de Dragon Arca. 5 segundos más 120 de daño en el guerrero. Son 5 segundos. ¿Por qué dijeron 7? Nos vemos. Seguiré from aquí. Ok. No hay chance. Los guerreros no saben cuántos segundos son de su set. Es una locura, ¿eh? Yo los voy a reportar a todos. Increíble. Ok. Vamos a hacer el resumen porque también estamos en YouTube para que les quede a todos, básicamente. El resumen es el siguiente 2 puntos. Vamos a empezar hablando con lo de Dragon. La reelaboración de la joya. Nos va a aumentar básicamente la velocidad de ataque de la velocidad de trayectoria de la esfera congelada y el daño. Aparte vamos a tener una probabilidad de generar un pico de escarcha en la ubicación del enemigo, lo que va a infligir daño de hielo. No sé cuánto daño va a hacer, todo esto está en X. Después, en el mecánico, el tiempo de recarga del disparo pesado se va a reducir en un 60%. Esto va a permitir que los mechas no necesiten el set de azar para poder utilizar su set de Dragon, así que está súper bien. Siempre que alguna torreta esté activa, el disparo pesado va a aumentar tu daño, que esto es lo que ya tenían en su joya anteriormente, si no me equivoco. En el cazador, la penalización de la habilidad estocada mortal se va a reducir en un X%. Después lo que va a hacer el barrido mortal, que es un buffo que tiene también la estocada, le va a aumentar el daño, van a aumentar la velocidad de movimiento durante unos segundos y se va a acumular X cantidad de veces. Matar a un enemigo con el golpe mortal refrescará este efecto. Bien. Después para el guerrero le van a aumentar el tiempo del bono cuando utilicemos el set con el rompesuelos. X segundos, le van a aumentar el daño en un X%. Los enemigos golpeados por el cabezazo, según lo que dijo Yato, como no sea lo reportamos, sufren una reducción adicional de armadura del X%, una reducción de velocidad de ataque y una reducción de la velocidad de movimiento durante X segundos. Esto está bastante roto, ¿eh? Depende de cuánto porcentaje sea. Esto básicamente va a ser el resumen de la joya del evento de Dragon. Después van a implementar lo siguiente, que va a ser una montura nueva y una mascota nueva, que a mi parecer se ven bastante chéveres, más que nada por el color. A mí me gustan. El rompesuelos es... Te expliqué que el cabezazo lo puse porque escribí mal. No, pero pinche Yato. Ok, era el rompesuelo, no era el cabezazo. A Yato hay que mutearlo, huevón, porque siempre pasan cosas malas cuando lo leo. Ignoremos a Yato. Era el rompesuelo, no era el cabezazo. En fin. Monturas. Vamos a tener esta nueva montura que es muy parecida. Al parecer es idéntica a la que ya existía. A mi parecer esta me gusta mucho más que la anterior. Y esta va a ser la nueva mascota. ¿Cuáles son las estadísticas de la mascota? No hay. No hay estadísticas exactas de valores de la joya. No hay estadísticas de la mascota tampoco. ¿Bien? Para los que tengan esa duda. Siguiente. La montura está bien perra. Ojalá salga igual que la imagen. Ojalá. Estos son los efectos. Supuestamente lo que comentó Dacore. Esto no van a ser los efectos finales. Así que tendremos diferentes, porque estos son exactamente los mismos que ya existen de diferente color. Es que no leí mal, ¿no? Nuevamente. Cambio de color, exactamente. Pero lo que comentó Dacore... lo voy a buscar porque... A ver, un segundo. Uf, ahora no lo voy a encontrar. Acá, no lo encontré. Acá. Eso es solo es solamente el modelo. Cuando lo veáis... Con el efecto nos vamos a enamorar, sinceramente. Okay. Supuestamente esto es como no es el 100%, ¿no? De lo que estamos visualizando. Van a haber cambios. Porque bueno, es lo que digo. Acá simplemente es un cambio de color de lo que ya existe. Entonces... También escribieron mal la habilidad del caza. Pusieron que el impulso mortal, siendo que es la skill que no tiene penalización. O sea, sí, cambio de color, pero son buenos colores. A los que nos gusta el color rojo, somos fans. Básicamente, por más que sea lo mismo, sinceramente. A mí me encanta el color rojo, entonces a mí me gusta
Por más que sea lo mismo. Entonces, bueno, este es el resumen de lo que va a suceder en el evento de Dragon que viene en unos días. Básicamente, de momento tenemos solamente esto. No sabremos si va a haber algo nuevo. Ojalá que... O sea, con esto de esta temática sería chévere que aparezca un Dragon de color rojo y te dropee estas cosas. O algo que tenga algún sentido básicamente con esto. Algún enlace. Ojalá exista algo de esto, ¿no? Digo yo. Dicen, por eso ahora tiene menos penalización. Para los demás esperar para el otro año. Así que de momento solamente esto. No tenemos mascota, montura, efectos y rework de la joya. Muy chévere para mí lo de la joya, sinceramente. Ahora por fin sí tiene como un sentido el conseguir esa joya. Pero bueno, ya la gran mayoría la tenemos, entonces... Ajá. En fin. Después, ¿qué sucedió con el tema de las preguntas y respuestas? Para el próximo evento de Dragon color rosa. Vamos cambiando los colores del arco iris. Básicamente, lo que es PvP, ellos no están, como dijeron anteriormente, no están enfocados en lo que es el PvP. Ahora en lo que están enfocados es básicamente es en lo siguiente, que es la nueva torre en solitario, que va a tener sistema de clasificatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es las entraditas que muchos de nosotros seguramente tenemos, que son los pases de desafío. Voy a ingresar al Draken, así es más sencillo explicarlo. Todo lo que son los antiguos materiales, entradas y monedas, las medallas de la victoria, que quizás alguno seguramente tiene alguna guardada. Lo mismo las entraditas, como por ejemplo yo. Todo eso probablemente se va a reemplazar o se va a encontrar una función, un fin para no perderlo, básicamente, ¿no? Lo que son las ruinas ancestrales, ya lo confirmaron, no van a venir más, jamás, nunca, o sea, olvídense. Eso va a ser reemplazado por el nuevo modo de la torre, básicamente. Aumento de nivel... Okay. Tampoco va a suceder eso, al menos este año. Y... estamos listos. ¿Qué va a hacer la joya? Te reporto, Hinchu. La joya te va a aumentar la velocidad de la esfera congelada. Te va a aumentar el daño y va a generar una escarcha en la posición donde se lanzó, ¿no? O sea, donde impacta. Es el resumen más fácil, más rápido. Entonces, por ejemplo yo, en mi caso, que tengo 1200 de estos... ¿Qué coño voy a hacer si el evento no viene? Bueno, supuestamente lo que dijeron ahí, lo que dijo Vela, esto va a ser reemplazado o se va a encontrar una función para no perderlo. Básicamente, porque acá tengo no sé cuántos Drakens. Las medallas de la victoria va a pasar exactamente lo mismo. Tengo 7000. Se va a encontrar una forma de utilizarlas. Porque va a cambiar, ¿no? Todo lo que es el mercader y la moneda en este nuevo... En esta nueva temática de la torre en solitario va a ser diferente. Así que todo eso va a ser cambiado. Nuevamente, como dije, lo que es los nuevos niveles al parecer tampoco va a suceder, al menos este año. Lo que es nuevo contenido de mapas, una expansión, también por lo que leí no va a suceder, al menos en estos últimos tiempos no va a suceder. ¿Qué más hablaron? Sobre lo del PvP, bueno, nuevamente lo que comentaron anteriormente. Están enfocados en el PvE, en el aumento de dificultad, en la creación de nuevos jefes y nuevas cositas para que tengamos desafíos. Y una vez que tengamos eso, y esté todo más o menos cuadrado, entre comillas, vamos a tener un equilibrio en el PvP y nuevas actualizaciones en cuanto a eso, ¿no? O sea... La planificación es la siguiente: PvE, PvP y después dijeron todo lo que es contenido para jugadores nuevos. Básicamente, ¿no? ¿Qué más? Ah, el nuevo personaje. El nuevo personaje también lo comentaron. Dijeron que de momento no tienen ningunos planes con respecto al nuevo personaje, porque actualmente se están enfocando en todo lo que es el actualizar y dejar, entre comillas, bien los nuevos sets. O sea, como que tienen demasiado trabajo con lo que ya existe actualmente como para sacar un personaje nuevo. Ese sería como el resumen, como para que lo entiendan de una mejor manera, sin darles tantas vueltas, ¿no?
Actualmente están enfocados como, ok, hacer que funcione bien lo que ya tenemos. Y después será lo del nuevo personaje. Así que lo del nuevo personaje pinchó, sinceramente no. Ajá, están enfocados en el PvP, exactamente. Me dijeron sobre las bolsas del inventario y mover lo que no sirve. Sobre lo de las bolsas del inventario y mover lo que no sirve. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Un under por cada entrada nos devuelve. No, me la corto. Arca, dile que mire el video. ¿Alguna otra forma de sacar las partes del escudo? Me imagino que sí, que en el nuevo modo torre va a existir algo, ¿no? Donde no se pueda conseguir los elixires de BGH en el nuevo modo ese de la torre. Ok, estamos. Ah, no, era en el PvE, sí. Así que lo que es el nuevo personaje no, lo que es el aumento de niveles tampoco, nueva expansión tampoco, lo que es actualizaciones en PvE, bueno, en PvP va a ser como en un futuro. Pidieron opiniones sobre lo del nuevo set del Draco, el set del invierno, básicamente como ajustar lo que es los meteoros en PvP, eso es como si algo que creo que sí va a suceder en breves. Y poco más creo. La garra del lobo y esas cosas. Yo creo que todo eso... La garra del lobo. La nueva dificultad. Básicamente es eso. O sea, actualmente, por lo que yo entendí sobre todo lo que leí la última hora, va a ser lo siguiente. Están enfocados totalmente en lo que es la nueva dificultad y en los nuevos jefes. Básicamente, ¿no? Para que el juego tenga nuevamente como un sentido. Porque es lo que siempre comento y lo que siempre decimos. O sea, no tiene sentido el darte nuevo equipamiento con más daño cuando ya podemos hacer absolutamente todo. Simplemente es como ahora todo lo que se están dando es para matar más rápido de lo que ya hacemos. Entonces es como que no tiene sentido. Entonces, por lo que se entendió, lo que van a hacer es lo siguiente. Reelaborar lo que ya existe. Como por ejemplo la joya de Dragon. Ya lo hicieron. Van a reelaborar el set del dragón, del cazador y del guerrero. También lo dijeron. Y si no me estoy equivocando, lo de la joya de Glory también. Va a tener como un cambio, si no me equivoco, en los personajes que no está como tan bien. Una vez que tengamos eso, recién de ahí en adelante vamos a tener como que nuevo equipamiento y nuevas cositas. Al menos es lo que yo entendí. ¿Y cuándo viene la torre esa? Quiero la esencia arcana para mejorar los sets. Eso es otra cosa que también vamos a tener que estar como que muy pendientes. Porque si cambiamos las ruinas ancestrales por esta nueva torre, yo solo espero que lo que son los elixires de la vida eterna, la esencia de dragón arcano, ¿qué más? Los huesos de Mortis, creo. Bueno, los huesos de Mortis no, porque se pueden conseguir de Mortis, pero los elixires, la esencia de dragón arcano, ¿y qué más me está faltando? Y los libros, para el evento de Glory, yo solo espero que esas tres cositas sigan estando, porque es algo necesario. Así que no quiero que lo quiten. ¿Algún mago aquí? ¿En dónde ocupan las gemas de PvE? Algún. Pero por su culpa. Y bueno, lo que comentaron sobre los cheats, que eso fue lo que yo consulté y pregunté, que básicamente, bueno, todo lo que son cheats y demás, lo están baneando como que manualmente. Están baneando gente manual. Y están buscando la forma de detectar masivamente a toda la gente, ¿no? Sin tener que hacerlo uno por uno. ¿Qué tal, Neskel? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. ¿Dónde se ocupan las gemas de PvE? Las gemas de PvE se ocupan en el amuleto. En el amuleto de Medusa. Acá. En el de Medusa. Si tenés las hombreras de dragón, en las hombreras. Si tenés el escudo del enigma, en el enigma. Mentira, si mi cuenta sigue viva. Bueno, eso es lo que ellos comentaron. Ahora, la real o sea mentira, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es lo que pusieron ahí en las preguntas y respuestas, básicamente. ¿Qué más? Ahora se me fue todo, básicamente, se me olvidó. ¿Tú qué? A ver, un segundo, a hacer ahí una pequeña recapitulación. Igual está todo en el stream.
Pero bueno, lo más importante sería eso. Tema de nuevo personaje, tema de PvP, todo eso, lo que ya les comenté. De momento, todo eso no va a suceder. Lo próximo que podemos estar esperando es eso, lo de la torre, los nuevos jefes y la nueva dificultad, ¿no? Están trabajando en la nueva dificultad sin tener que subir en los niveles, básicamente. Así que no, al menos por lo que entendí, por más que agreguen una dificultad nueva, los objetos se van a mantener en 145. Para que se den una idea, básicamente, ¿no? Por más que haya nueva dificultad, nuevas cositas, todo se va a mantener del mismo nivel, que es lo que al menos a mí me interesaba, ¿no? Que suceda. Tengo casco y hombreras de Sargon. ¿Y por qué tenés eso? ¿Por qué la gente utiliza Sargon? Si Sargon es malísimo. Es muy malo Sargon. El día que haga la guía voy a decir: no se equipen objetos de Sargon, son horribles. ¿Y qué uso? Se utiliza el casco del baluarte de crítico. Casco de baluarte de crítico, y si no tenés ese casco, el del explorador. Se ve bonito, dice. Y en hombreras se utilizan las de la singularidad, y si no, las sombreras de... A ver. One second. Vamos a cambiarme si le damos... Vamos a darle un tutorial de magos a Fer. El pre-tutorial. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que bueno, eso es todo lo importante, la verdad. Básicamente, ¿no? De las cositas así puntuales que teníamos. Las preguntas que teníamos ahí rondando hace bastante tiempo. Creo que ya no... Creo que no hay más, la verdad. O sea, se aclaró todo. Como, ok, sigan esperando que en algún momento llegará... Tengo casco y hombros de Sargon, pecho y guantes de iracundo por botas de verga. Soy como muy troll yo. Me volví a meter en Agathon. F. Ay, pero perdón, me metí en Agathon otra vez. Quería meter en... Genial, pana, no se olviden de las subs. Es verdad, no se olviden de las subs, muy importantes. Sigan esperando sentados que parados se cansarán, literal. Siéntense, busquen ahí una buena silla. Algún buen sitio para sentarse. Cada uno se sentará donde quiera. Y demás. A ver. Ahora sí. Ahí estamos. Estamos listos. Ok, Arga y esos dos objetos de la guía. Increíble. De la guía que llegará algún día. Ok, continuamos. Buffer, que pregunta. Arga, ¿qué se utiliza en el casco? Se utiliza... Puedes utilizar el del explorador. Pero lo ideal no es utilizar... O sea, en una primera instancia sí, es utilizar porque te da daño y velocidad de movimiento. Es muy útil. Mucho más que el casco ese de Sargon que estás utilizando, que es horrible. En caso de tener se utiliza 100%. O sea, 100% se utiliza porque te aumenta el crítico. Cosa que al principio necesitamos aumentar porque estamos chiquitos. Después en las hombreras que me decís que estás teniendo, que estás utilizando Sargon. También esas hombreras de Sargon son horribles, o sea, no funcionan. Se utiliza esta. Porque te va a reducir el tiempo de recarga de la singularidad, que es muy importante al principio. Tener una buena singularidad siempre, básicamente, ¿no? El que te reduzca el tiempo de recarga. En caso de no querer utilizar porque X, se utilizan estas. ¿Por qué se utilizan estas? Para tener la velocidad de ataque necesaria en arma de una mano o en arma de dos manos, donde sea. Y aparte de eso se está dando crítico. En caso de tener la velocidad de ataque lista, le puedes pasar crítico. Eso de crítico y gemas. Entonces esto es lo que se utiliza. En las botas se utiliza Brigade como las tenés puestas, obvio, sí.
Y en la pechera se utiliza siempre, siempre, siempre coraza del buscador iracundo y guantes del buscador iracundo para tener la velocidad de ataque necesaria. Básicamente. Después, en arma de una mano, en un principio se utiliza la luz estelar. ¿Por qué? Porque te da mucha velocidad y lo que siempre buscamos en un inicio es tener el 4 de velocidad de ataque, básicamente. A ver, después en anillos. El manto. En mantos se utiliza siempre, siempre se utiliza el manto del héroe. Porque da muchísimo daño, te da velocidad de movimiento también, que es muy óptimo al principio. Cinturón del celo y el amuleto del kraken, nunca. Estos tres de acá como que no se cambian jamás. O sea, estos van siempre, siempre. Por más que alguien me diga, no, Arca, yo utilizo el de la Nefertari. No, o sea, este. Los anillos se utiliza el de Kali, los de Kali. En el adorno se utiliza el de Sigris porque al principio estábamos chiquitos. Al principio y siempre, o sea, este se utiliza siempre. Después la luz estelar, pues ya expliqué. El enigma, cuando uno está chiquito necesita buena vida, entonces se pone el enigma con escudo. Las botas, que ya dije, esto y esto, básicamente. Ok, Arca, pero no tengo este. Bien, ¿no tenés ese? Perfecto, este entonces, el del explorador. Bien. Y después en las hombreras puedes intercambiar lo que te digo. Estas para tener una singularidad. Yo a estas les pasé velocidad de movimiento en un principio porque siempre es muy importante tener buena velo para no quedarte atrás cuando vas a hacer eventos o lo que sea con tus panitas. Entonces es muy importante al principio tener buena velocidad de movimiento. Si estás con menos de 10 o menos de 12, mal. O sea, mal. Siempre uno en un principio es muchísimo mejor, atento a lo que les voy a decir, es muchísimo mejor tener una buena velocidad de movimiento que tener más daño o más crítico. 100%. Porque este juego se basa en pedir grupos. Entonces, si vas en grupo no tenés necesidad de matar, tenés necesidad de correr rápido y aguantar para poder hacer los eventos, básicamente. Esta es la configuración. Y solo esto pifiando en el casco y los hombros. Es que no tengo las del terror. Perfecto, no tenés la del terror, entonces utilizas esta. Y si no, estas. Si no tenés las hombreras, estas. Y es lo que te digo, tu objetivo, velocidad de ataque en 4000 o 4.0, como sea. Velocidad de movimiento bien. Y ya después el crítico. Crítico. Cuando tenés un crítico óptimo, empezás a subir el daño. Es literal eso. Después, si da la casualidad que conseguís Dragon, ya tu Will va a cambiar y la enlazás o la cambiás en base a Dragon. Si conseguís Dragon, por ejemplo, no necesitas este amuleto. Ya este amuleto no lo vas a utilizar. Este se cambia. Y te tenés que poner el de Destructor, básicamente. Hagamos de cuenta que este es el de Destructor. Bueno, no me deja equiparlo. Hagamos de cuenta que este es el de Destructor. Se va ahí. Tuki. El adorno, como ya no vamos a utilizar el proyectil de hielo, también lo cambias. Te pones o el de Brigavik o el de los enanos cohete, que sería este. Porque ya este no te va a servir porque este es en base al proyectil de hielo. Y como estamos utilizando Dragon, no utilizamos proyectil de hielo, usamos esfera congelada. Así que el amuleto y el adorno te cambian, básicamente. En este caso no, en este caso se mantiene así como estoy. Después del set de Dragon, por más que uno en la build final vaya a conseguir Glory, igualmente que hay que sacarlo, ¿no? Al set de Dragon. ¿Dónde está mi manto? Acá. Sí. Y así. Y acá. Y este es el enigma, perfecto. Ok. Ahora después cuando a uno le empieza a sobrar más y más el crítico, ya no es necesario utilizar las botas de Brigavik. Entonces ahí haces el intercambio. Te pones las botas de Briga, porque ya tenés un crítico óptimo. Entonces no necesitas de estas. Y conseguís el guante del terror y te pones daño con el guante del terror, básicamente. Ahí haces como el otro intercambio, pero es así de sencillo. Después los intercambios de arma a dos manos es lo que también es lo que todo el mundo ya sabemos, lo que siempre explico y digo. Uno parte utilizando esta arma, ¿no? Porque necesitamos la velocidad del 4, sí. Una vez que ya tu velocidad
aumenta más y estás en 4, no sé, 400, 500. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya tu velocidad está sobrada. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Intercambias... ¿No tengo esa arma yo? Ok, yo parece que ese punto me lo salteé porque soy muy bueno. Tengo mucho talento. Ajá. Entonces, cuando la velocidad te empieza a sobrar con arma de una mano, lo que tenés que hacer es te cambias esta por el arma de la araña. Que tiene menos velocidad, pero tiene más daño. Básicamente, ¿no? Y ya cuando te empieza a sobrar la velocidad, para poder utilizar arma de 2 manos, te cambias y te pones arma de 2 manos. Pero ahora pierdo vida, no importa, o sea, da igual la vida. Lo importante es siempre matar antes que nos maten. Al menos eso es lo que yo opino, ¿no? Eso es lo importante. Si uno puede matar antes que lo maten a uno, estamos listos. 100%. Ahora estoy utilizando arma de 2 manos. Solo quiero sacar el casco y las hombreras de dragón mejoradas. Ok, pero tenés... Me imagino que tenés la velocidad de ataque. Corresponde, ¿no? Porque nuevamente digo lo mismo. No sirve de nada utilizar arma de 2 manos si no llegas al bufo de daños. Siempre es mejor utilizar arma de una mano y llegar al bufo del 100% de daño con la vida que te va a dar el escudo, a que utilizar un arma de 2 manos que en la ciudad sí te va a dar un poco más de daño, sí es verdad. Pero en los mapas vas a terminar haciendo más daño con arma de una mano. Porque te va a dar un 100% de daño cuando cargas el bono. Sin embargo, con esto no. Así que siempre tengan en cuenta lo siguiente, que es eso. Siempre traten de tener el bono de la velocidad de ataque. Si no lo tienen, están troleando fuerte. Van a pegar mucho menos. ¿Para cuándo el tutorial? Mi personaje anda todo jodido. No hay tutorial, se acabó. El tutorial era hoy, pero pasaron cosas. El tema es que, claro, ustedes están esperando el tutorial del mago. Y el tutorial que yo estoy haciendo es para un personaje nuevo. que básicamente es una persona que empieza a jugar desde cero, ¿no? Entonces, claro, no es el tutorial de los magos. Es el tutorial de un nuevo jugador. Entonces, claro, el del mago todavía ni siquiera está escrito, como para que se den una idea. El del mago falta años todavía. Pero bueno, el del mago va a ser más rápido a comparación de este. Pero está avanzado. Claro, o sea, el tutorial que yo voy a hacer es: cuando un mago llega al nivel 100, ¿qué objetos buscar? Llego a 3,5 o algo así. Pero tenés la joya del furor, me imagino que sí. Entonces, el tutorial del mago y de todas las razas va a ser lo siguiente: cuando uno llega al nivel 100, ¿qué recomiendo buscar? Que si los de Brigavi, que si Paragon, que si tal, qué joyas utilizar, qué habilidades utilizar, qué runitas utilizar, cómo subir la sabiduría, cómo subir los puntos de grupo, qué hacer, qué conseguir, qué joyas, gemas poner, qué hechizos pasar, cómo pasar hechizos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería como al principio. Después, ya viene lo más fácil para mí. ¿Cuál es el siguiente paso? Conseguir set de Dragon. Ok, consigo set de Dragon. ¿Cómo cambia mi will con Dragon? Y cambiarlo del amuleto, lo que yo les expliqué, cambiar el adorno, tal. Bien. Conseguir Glory, que sería como el paso final. Mejorarte Glory, cómo se pasan las gemas con Glory, etcétera, 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 etcétera. Tuki. Conseguir el set del invierno, conseguir el nuevo mercenario y listo. Ese básicamente va a ser el tutorial del mago, básicamente. Y así va a ser con cada uno de los personajes, ¿no? Las will con Glory, con Dragon, con invierno y demás. Opa, miren quién anda por acá, ¿eh? Lo encontré. Pero tengo la joya de crítico y eso me ayuda mucho. Epa, ahí va, claro. Y con la joya de crítico cambia totalmente lo del tema de la velocidad de ataque, ¿no? Lo de la velocidad de ataque cambia totalmente. Ya uno necesita llegar al 4 de velo, si no con 3,5 ya uno está súper bien porque la joya te aumenta mucho el crítico. Así que básicamente es eso, ¿no? Los valores para un personaje con la joya son diferentes a los que no la tienen, básicamente. Okay. Así que bueno, voy a seguir en Twitch, pero ya en YouTube vamos a cortar porque ya explicamos todo lo importante. Ahora me voy a quedar acá en Twitch haciendo cofres, farmeando oro para lo del día premium. Así que muchas thank yous a los de YouTube.
Ahí está todo el resumen básicamente de lo que sucedió hoy. Próximamente viene el evento de Dragon con nuevas cositas. ¿En cuánto? En 8 días. No, mentira. En 6 días y 12 horas viene el evento de Dragon. Epa, viene como... Ah, no, está bien. Viene en la mañana. De Argentina. Así que de nuevo muchas thank yous a los de YouTube. Me quedo igualmente acá en Twitch farmeando y haciendo cositas que siempre solemos hacer. Y nos vemos en breve para el nuevo acontecimiento de Dragon, supongo. Para la guía y demás.